El doctor Jethro Massis obtuvo su doctorado en la Universidad de Wurzburgo, que para algunos de los estudiantes de mi curso tal vez les recuerde a las discusiones de la psicología estructuralista en los inicios de esta disciplina. Y Jethro Massis es profesor de la Escuela de Filosofía de nuestra universidad. Y he estado trabajando en diversos temas relacionados precisamente con cognición, con las ciencias cognitivas, con la fenomenología y con la condición encarnada específicamente. Esta actividad es parte es realizada como parte de las actividades también de la sección de epistemología y argumentación de la Escuela de Filosofía y de la maestría de ciencias cognitivas. Entonces los dejo aquí. Entonces, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Mauricio, en primer lugar por la invitación, bueno, y a todos ustedes por su presencia. En primer lugar, como comentario introductorio, debo advertirles que este texto que les voy a compartir está en inglés. He tratado hoy en la tarde, porque solo he tenido tiempo hoy de traducirlo, entonces lo veo como la mitad más o menos. Entonces a la mitad retomo el texto en inglés y voy a traducir simultáneamente, por si cantinfleo un poco, es por esa razón. Además, el texto fue leído ya previamente en un congreso de filosofía en Louisiana State University y ahí obtuve bastante retroalimentación, bastantes críticas. Entonces no se trata exactamente del mismo texto, yo diría que lo he mejorado precisamente porque creo que di una impresión errada al principio por afirmar mucho lo que les voy a mostrar ahora, que es la crítica de Husserl, o la refutación husserliana del psicologismo. Entonces voy a hacer dos cosas. En primer lugar, me voy a ocupar de ciertas precisiones fenomenológicas que me parecen introductorias, como para dar cuenta de qué se trata la filosofía fenomenológica, puesto que cuando digo fenomenología no me estoy refiriendo exclusivamente a la experiencia fenomenal tal como se conoce en la filosofía analítica de la mente, en la tradición de Thomas Nagel, del artículo famoso de 1974, What is it like to be a bat? ¿Verdad? ¿Qué consiste o qué se siente ser un murciélago? No estoy hablando exclusivamente de la experiencia fenomenal o subjetiva o las apariencias o los sentimientos, sino que me estoy refiriendo a lo que clásicamente en la tradición alemana de Husserl, Heidegger, etcétera, se entiende por fenomenología. Y en la segunda parte voy a ocuparme de un proyecto que se pretende fenomenológico muy interesante de Michael Wheeler, que es un profesor inglés, pero que trabaja en la Universidad de Stirling en Escocia, que publicó en el 2005 un libro intitulado Reconstructing the Cognitive World, reconstruyendo el mundo cognitivo, The Next Step. Y ese Next Step, es un trabajo cognitivo, es hacer de la ciencia cognitiva heideggeriana, lo cual es muy sorprendente, no tanto puesto que Hubert Dreyfus había iniciado esta tradición en los años 70, pero tiene algunos problemas, algunos retos y algunas discusiones, digamos, interesantes, de forma que con eso voy a terminar la conferencia. Entonces, sin más, comienzo con las precisiones fenomenológicas, que son más o menos introductorias. En 1900, un joven docente interino de filosofía, Edmund Husserl, publicó la primera parte de una obra de ruptura intitulada Investigaciones Lógicas, Ein Werk des Durchbruchs, una obra de ruptura, así se refirió Husserl de forma retrospectiva a su ópera prima en el prefacio a la segunda edición de 1913. Como es sabido, la obra principia con un estudio extenso y muy difícil intitulado Prolegómenos a la lógica pura, que es famoso por la crítica mordaz con que Husserl se refiere a estilos de pensamiento de la época que considera no solamente equivocados, sino también absurdos y peligrosos. Y esto en cuanto impedían el avance de la razón al fomentar una imagen falsa del ser humano. Pero resulta que esos modos y estilos de pensamiento formaban parte de la ciencia normal, por decirlo en términos kuhnianos, de la época, y eran asumidos sin cuestionamiento por los más importantes psicólogos, filósofos lógicos y matemáticos que ocupaban por entonces las más eximias cátedras en las universidades alemanas. Es por ello que puede decirse que el camino filosófico de Husserl está marcado desde su génesis por el esfuerzo crítico y feroz contra lo que considera un ídolo que amenazaba con sustituir y oscurecer enteramente el pensamiento filosófico. Quizá no es recomendable, por supuesto, que un joven académico no establecido comience su carrera criticando a los más eminentes científicos de la época.
y llamando sus teorías absurdas. Pero eso mismo es exactamente lo que hizo Husserl. Lanzó una guerra contra puntos de vista prevalecientes, impuso un reto precisamente a aquellos profesores y científicos que los defendían. La idea general que criticó y desmanteló Husserl por considerarla insostenible no solamente era popular a principios del siglo XX, sino que se estimaba que de su éxito dependía un gran avance en la comprensión de nosotros mismos y en nuestra misión de convertirnos en verdaderos maestros y posesores de la naturaleza, por utilizar las palabras conocidas de Descartes. Se trata de una idea que, si alcanzase su cúspide, coronaría los esfuerzos naturalistas y positivistas que ya eran anhelados desde el siglo XIX. Se trata de la siguiente idea: la teoría del conocimiento debe ocuparse de la naturaleza del pensamiento, de la percepción, de la facultad de juzgar, de creer y de todos los procesos involucrados en el saber, facultades que hoy en día denominaríamos cognitivas. Debería ser obvio, por ello, que todos estos procesos involucrados en el conocimiento deben ser investigados por una ciencia adecuada para estos fines, y esta ciencia, desde luego, es la psicología. Pero el punto neurálgico de la investigación psicológica del conocimiento conllevaba consecuencias aún más radicales, puesto que sí es cierto que nuestra capacidad de razonar científica y lógicamente encuentra su fundamento en ciertos procesos naturales, como juzgar, creer, percibir o estados mentales, entonces debe concluirse que la psicología es la ciencia que más adecuadamente se ocupa de estos procesos. Y dado que la psicología es una ciencia empírica, debe ser posible estudiar las leyes del pensamiento desde un punto de vista naturalista. Por tanto, la psicología provee el marco teórico en que se funda nuestro razonamiento científico y lógico. Ante todo, los seres humanos somos criaturas que hemos evolucionado a partir de medios naturales, y nuestras facultades cognitivas o cognitivas deben también ser explicadas por las circunstancias biológicas que, en primera instancia, posibilitaron el surgimiento de nuestro razonamiento lógico. Esta era la posición prevaleciente sobre el origen del conocimiento a principios del siglo XX, y su nombre es psicologismo. Hoy quiero repetir el viejo truco fenomenológico de reiterar la vieja refutación del psicologismo, pero solamente con el fin de vincular la crítica del psicologismo con la discusión actual en torno a la relación entre la ciencia cognitiva y la filosofía fenomenológica, que, como les dije al principio, vamos a ver con la obra de Wheeler. El rodeo por el psicologismo quiere mostrar, en primer lugar, la distintiva actitud antinaturalista y antipsicologista de la filosofía fenomenológica, y en segundo lugar, fustigará el proyecto de reconstrucción conceptual de la ciencia cognitiva de Wheeler, que no cree que la fenomenología y una postura naturalista deban chocar antitéticamente, como si estuviéramos en una encrucijada entre la escila del subjetivismo y la caribdis de la mecanización subagencial. Entiéndase, en primer lugar, que Husserl no niega el estatuto científico de la psicología, es decir, no disputa que exista una ciencia que investigue la naturaleza de los procesos mentales que surgen de estratos neurofisiológicos. Según un conocido ejemplo husserliano que aparece en las investigaciones lógicas, puedo perfectamente decir en español la proposición Copenhague es la capital de Dinamarca. Inmediatamente puedo decir la misma proposición en inglés y en alemán, ¿no? Copenhagen is the capital city of Denmark. Puedo decir también Copenhagen is the Hauptstadt Dänemarks. Desde luego, debe ser posible investigar neurofisiológicamente cómo funciona a ciencia cierta el cerebro de un políglota. Podemos con toda legitimidad preguntar cómo se modifica el cerebro de una persona que habla más de un idioma. Por tanto, es enteramente legítimo el que preguntemos cómo el proceso de adquisición de una segunda lengua o más reestructura el cerebro, porque hoy en día sabemos que el cerebro se reestructura y cambia con las experiencias adquiridas por un agente. Husserl, en suma, no disputó en su crítica del psicologismo la existencia de la psicología, ahora faltaba más, y hoy en día tampoco negaría la posibilidad y necesidad de una psicología cognitiva que se encargue de estos problemas científicos y de muchos otros. Sin embargo, la verdad de la proposición Copenhague, la capital de Dinamarca, ocurre en estados mentales distintos. Si suponemos que el cerebro se reestructura de forma diferente cuando una persona dice algo en otra lengua que no es la nativa, pero esos estados fisiológicos no la afectan, no la tocan, no tienen nada que ver con que la proposición sea verdadera. En efecto, la proposición según la cual Copenhague, la capital de Dinamarca, es verdadera, aunque la profiramos en 100 lenguas diferentes. Esto quiere decir que el carácter verdadero de la proposición no habita en esos procesos fisiológicos y que sería absurdo el tratar de buscar la verdad de una proposición, por ejemplo, en conexiones neuronales. Así que esta es la crítica de Husserl contra el psicologismo, que no distingue el psicologismo entre dos ámbitos que son enteramente diferentes. En primer lugar, el objeto del conocimiento, en los ejemplos anteriores, la verdad de que Copenhague es la capital de Dinamarca,
y dos, el acto de conocer, el proceso fisiológico que se lleva a cabo en nosotros cuando firmamos la proposición. Incluso Husserl afirma que se trata de un error categorial, porque debería ser claro que las verdades lógicas son independientes del acto físico y real de tener un pensamiento o afirmar una proposición. El pensamiento llevado a cabo es isomórfico respecto de la verdad o falsedad de ese mismo pensamiento. Así tenemos entonces dos instancias: el aquí y ahora de proferir un juicio o una proposición, y el proceso neurofisiológico que subyace al acto de ese proferir. Pero también el significado de la proposición y su valor veritativo no puede decirse que estén sometidos a las leyes naturales de los actos subyacentes de juzgar, creer, percibir, pensar o saber. Porque si este fuera el caso, tendríamos una lógica y verdades matemáticas diferentes si hubiésemos evolucionado de otra forma, lo cual es a todas luces absurdo. Las verdades lógicas no dependen de cómo hemos evolucionado. No es que si los perros evolucionaran suficientemente, tendríamos lógica perruna, y si lo hicieran los caballos, lógica equina. Es por esta misma razón que tampoco podemos hablar de lógica latinoamericana o de matemática jamaiquina. La lógica no es factual, y por ello no se ve afectada en lo más mínimo por los matters of fact, como le gusta decir a Husserl la expresión inglesa en las investigaciones lógicas. La lógica se encarga de estructuras y leyes ideales que se caracterizan por su exactitud, por su certeza. La psicología, por otra parte, es una ciencia empírica que investiga la naturaleza factual del pensamiento, por lo cual sus resultados también se caracterizan por la vaguedad, la probabilidad y la inexactitud que distingue a todo resultado de cualquier ciencia empírica. Un experimento nuevo puede traer nuevos resultados y podemos votar nuestras teorías. Un experimento no vota en absoluto la verdad de 2 y 2 es 4, ¿verdad? Si sucede una revolución en la matemática, se trata de reglas internas al mismo juego, digamos, de la matemática y de la lógica, no tiene nada que ver con el empírico. Además, la misma posibilidad de compartir conocimiento en diferentes actos de saber llevados a cabo por sujetos diferentes debería ser argumento, según Husserl, suficiente contra el psicologismo. Habría una dialéctica, entonces, entre la identidad del mismo significado y los diferentes actos que se llevan a cabo cuando comunicamos el significado con otras personas. Así que, una y otra vez, Husserl invita a sus lectores a que se dirijan a los estratos fisiológicos para encontrar la verdad de que Copenhague es la capital de Dinamarca. Pero en efecto, ahí no se puede encontrar en ninguna parte, porque tener un lugar o encontrarse en alguna parte es una característica de las cosas que pertenecen a los matters of fact. Así que Husserl afirma lo siguiente con tonos filosóficos trascendentales, en el sentido de Kant: tratar de explicar desde el punto de vista empírico aquello que en sí mismo no es nada menos que la asunción fundamental para cualquier acto de sentido es tan absurdo como tratar de justificar la validez científica de la teoría de la relatividad de Einstein mediante el análisis y disección de su cerebro. Para Husserl, el psicologismo conduce irremediablemente al escepticismo, dado que no puede llevarse a cabo una reducción de la idealidad a la realidad física sin minar enteramente la posibilidad misma de cualquier teoría, incluso la del psicologismo mismo. Así que esto es lo que significa afirmar que el psicologismo es absurdo. No solo que no puede dar cuenta de cómo conocemos, sino que ni siquiera puede explicar qué es una teoría. En efecto, no puede explicar cómo el conocimiento válido puede ser comunicado por seres que son meramente factuales e históricos. Ahora bien, lo anterior explica también por qué la filosofía fenomenológica es antinaturalista, porque se funda sobre la idea de que es absurda la suposición según la cual la conciencia es solamente otro objeto de la realidad física y que puede ser investigado como cualquier otro objeto. Los estudios contemporáneos sobre la conciencia que gravitan en torno a preguntas como cómo emerge la conciencia de la materia, cómo podemos explicar la conciencia en términos naturalistas, etc., son psicologistas en el sentido husserliano del término. Las investigaciones lógicas husserlianas son entonces críticas en el sentido kantiano de la expresión, porque estas investigaciones establecen límites acerca de lo que puede o lo que no ser investigado desde el punto de vista empírico. Con esto se invita, por supuesto, la conocida objeción de que la ciencia es autónoma y de que pues, no tiene la mínima necesidad de prestar atención a los sermones de los filósofos acerca de lo que en principio no puede convertirse en parte de un programa de investigación. Pero cuando se habla acá de una contribución crítica en cuanto a los límites de lo que puede investigarse o pensarse, se trata de un posicionamiento de la filosofía en medio del auge y del dominio de la perspectiva científico-naturalista. La filosofía tiene otros temas
y otras tareas que aquellos de los que se ocupan las ciencias, como pienso mostrar en la segunda parte. Desde el punto de vista fenomenológico, la conciencia no es precisamente reducible al punto de vista objetivista que caracteriza la investigación empírica, pero ello porque la fenomenología se dedica también a leyes y estructuras que no son empíricas y que no deben confundirse con los matters of facts. Por ello, el programa fenomenológico específicamente husserliano, es decir, el programa fenomenológico de su versión más clásica, pretendía dar cuenta de la posibilidad de conocimiento mediante el acoplamiento de actos del saber con sentido y los contenidos mismos, ideales de ese sentido, que desde luego no deben confundirse con los actos mismos, lo cual es importante tomar en cuenta, porque la fenomenología no solo está interesada, como suele decirse hoy en día, en el punto de vista de la primera persona, la famosa first person perspective. Es cierto, lo intencional posee una estructura vertical, una tesitura particular, idiosincrática, de forma que lo que experimentamos conscientemente es una experiencia vivida de un modo de presentación. También pensar 2 más 2 es 4 es una vivencia. Los contenidos mentales son significativos porque, en primera instancia, algo le aparece a alguien, es percibido por alguien, es comprendido por alguien, en suma es vivido por alguien. Pero la validez veritativa de 2 más 2 es 4 no depende de la percepción o de la vivencia de nadie. No hace falta ni siquiera que el ser humano exista para que la adición 2 más 2 igual 4 sea verdadera. No hace falta ni siquiera que el ser humano, estoy repitiendo. Desde luego, en el sentido fenomenológico, un noema es un fenómeno significativo, semántico, y no solo el subproducto representacional de algunas operaciones simbólicas o sintácticas que perfectamente podrían ser interpretadas indiferentemente por una máquina que careciera de situacionalidad existencial y de circunstancialidad mundana, como es el caso, por supuesto, de los seres humanos. En efecto, lo lógico se instancia en actos subjetivos de conocimiento. Lo lógico es comprendido por nosotros y no se encuentra en un reino platónico de las puras formas. Así que huelga a decir que en nuestro humano caso, el sentido es capturado en una dimensión de actos que Husserl denomina noesis, que hace que ellos sean tanto vivos como experimentados en cuanto tales. Esta dimensión no tiene nada que ver con un sujeto lleno de representaciones, sino que es la de un sujeto viviente que experimenta el sentido con comprensión. Ahora bien, todo lo antes dicho no quiere decir que la postura abiertamente antinaturalista de la filosofía fenomenológica implique un rechazo de las ciencias naturales per se. Lo que se rechaza, por cierto, es una posición filosófica, no reconocida a veces en lo que se dice que es ciencia empírica, una posición filosófica subyacente que es totalmente criticable. Recuérdese las palabras de Husserl en Ideas 1 de 1913. Cuando habla de la ciencia natural, escuchamos con alegría y como discípulos. Pero no es cierto que la ciencia siempre habla cuando lo hacen los científicos naturales, y ciertamente no lo es cuando esos investigadores hablan sobre filosofía natural o acerca de la teoría naturalista de conocimiento. Cierro la cita. Este es de hecho el caso cuando, por ejemplo, confunden en su epistemología el objeto del conocimiento, que es ideal, y el acto de conocer, que es concreto, histórico y subjetivo, fisiológico, material. Esta posición confusa comete el craso error de ignorar la diferencia fundamental entre los dominios de lo ideal y de la psicología, porque la lógica, al igual que la matemática, y para Husserl también la ontología formal, porque formamos nuestros conceptos, no es una ciencia empírica que se dedique a investigar objetos factualmente existentes. Se suele escuchar hoy en día que y cito, la fenomenología es el estudio de las estructuras de la conciencia tal como son experimentadas desde el punto de vista de la primera persona. De esta forma abre, en efecto, el artículo Phenomenology en la Stanford Encyclopedia of Philosophy. Pero si han estado poniendo atención a mi recuento sumario de la refutación husserliana del psicologismo, debería ser claro que la fenomenología clásica no está solamente interesada en cómo los fenómenos me parecen a mí, sino en la estructura entera de la fenomenalidad, en la forma que el sentido, que es ideal, se instancia necesariamente en actos de saber, lo cual resume la autocomprensión del propio Husserl de su programa fenomenológico temprano en investigaciones lógicas. En suma, la fenomenología no se ocupa exclusivamente de la noesis, sino que es una investigación sobre la correlación noesis-noema, lo cual indica que sus intentos de explicación no se limitan exclusivamente a la dimensión noética, es decir, no le interesa primordialmente lo que Thomas Nagel llamó el what is likeness of experience, que sigue siendo la única dimensión cualitativa que en la tradición de los qualia se habla de una fenomenología en la filosofía analítica de la mente. Husserl ha sido claro una y otra vez acerca de la naturaleza no meramente cualitativa y fenomenal de la investigación fenomenológica.
De tal forma, ha rechazado en más de una ocasión la confusión entre la percepción interna, lo que ha llamado innere wahrnehmung, y la percepción fenomenológica. No se trata, como ha dicho literalmente, de la restitución del método de la introspección, ni de una experiencia interna directa. Muy contrariamente, el punto de partida de las investigaciones lógicas fue precisamente abandonar la típica dicotomía entre el internalismo y el externalismo, que Husserl asociaba con una metafísica ingenua que había sido echada por tierra con el concepto de intencionalidad. De forma tal que, al menos desde el punto de vista de la filosofía fenomenológica, la introspección resulta ser un concepto enteramente no fenomenológico. Resumamos, la fenomenología es antinaturalista, antipsicologista y trascendental en el sentido kantiano de investigar las condiciones de posibilidad de conocimiento objetivo, condiciones que no se puede decir esté decididas que sean objetivas. Esto en cualquier caso debe ser mostrado. La fenomenología es antidualista porque también pretende haber superado la tradicional teoría de los dos mundos, que desde Platón plaga todo intento filosófico. Hoy en día los epistemólogos dicen sin ninguna vergüenza que son internalistas o que son externalistas, por ejemplo. Un fenómeno no es, en sentido fenomenológico, ni lo que está más allá de nuestra mente, lo extramental, ni lo que está más acá, lo que poblaría nuestro jardín fenomenológico, por utilizar una expresión de Daniel Dennett. Es decir, el cómo las cosas se nos dan en su apariencia. Un fenómeno es la cosa misma, en sentido fenomenológico, porque el carácter fenomenal de la cosa pertenece esencialmente a cómo las cosas son en realidad. Por ejemplo, el hecho de que las cosas tienen perfiles, ¿verdad? Que nunca vemos una cosa entera, sino que solo vemos una parte. Eso es parte de cómo las cosas son en sí mismas, ¿verdad? Así que la pretensión que oí, por cierto, en una conferencia de filosofía de la mente recientemente, de que vemos ilusiones perceptivas, porque de alguna forma estamos mal formados o porque no tenemos un aparato visual bien, es solo el punto de vista de alguien que quiere ver como Dios las cosas, ¿verdad? Desde ningún punto de vista. Desde el punto de vista del universo, todas las cosas aparecen con perfiles y eso forma parte de la esencia de las cosas, no se muestran nunca en una totalidad. Y por cierto, eso que se llama Abschattungen, estos ensombrecimientos, este juego de luces y sombras de las cosas, es lo que permite que siempre podamos tener nuevos descubrimientos científicos. Precisamente las cosas no son inagotables, digamos, en cómo se muestran. Lo que se nos da en la experiencia intencional, entonces, tanto en la vida cotidiana, por cierto, como en la investigación científica, es la realidad misma, cuya dación es un logro intencional de la conciencia. El propósito, entonces, de la reducción fenomenológica, es decir, la suspensión de nuestra inclinación natural y de sentido común ingenua por tomar el mundo como simplemente dado, o como simplemente estando allá afuera, es lograr un acceso a la actividad constitutiva de la conciencia. Ahora bien, precisamente, el término acceso resulta adecuado para tematizar la conciencia. Debe notarse que la actitud natural, con su típica concepción objetivista de la subjetividad, es tan generalizada, tanto el sentido común y la ciencia normal, que ha hecho que la explicación alternativa de la conciencia por parte de la fenomenología haya pasado casi desapercibida en las discusiones tocantes de la filosofía de la mente del siglo pasado. Mark Rowlands, que es un filósofo estadounidense que trabaja en Miami, ha explicado la conciencia en términos de acceso de la siguiente forma, y cito: los fenómenos subjetivos y conscientes no forman parte de una región de la realidad del que tenemos acceso idiosincrático y donde esta idiosincrasia constituyera su subjetividad. En efecto, los fenómenos conscientes no son parte de una región de la realidad a la que tengamos acceso en absoluto. Más bien, los fenómenos conscientes tienen el carácter de pertenecer solamente al acceso mismo. No hay ninguna región de la realidad a la que pertenezcan los fenómenos conscientes o en donde encontraran su lugar. Más bien, los fenómenos conscientes simplemente pertenecen a nuestro acceso de las regiones de la realidad. A partir del punto de vista trascendental de la fenomenología, se sigue que la realidad no es intrínsecamente objetiva u objetivable, lo cual significa, desde luego, no que la realidad no admita una descripción objetiva, sino que es más que la objetividad, que desborda lo objetual. Para explicar por qué tal cosa es el caso, la fenomenología ha resaltado el carácter híbrido de la conciencia, su capacidad de ser tanto acto como objeto de la experiencia. Lo que la fenomenología añade al punto de vista tradicional sobre la objetividad es que hay un núcleo intencional de la experiencia que no puede ser eliminado o reducido. Siempre hay un aspecto de la experiencia que es irreduciblemente trascendental, esto es algo no de lo que estamos conscientes, sino algo en virtud de lo cual somos conscientes. Esta es la idea entonces subversiva de la fenomenología, que la objetividad debe llevarse a un alto
porque el modo de presentación del objeto no puede al mismo tiempo convertirse en un objeto. Por tanto, el modo de presentación no es algo acerca de lo cual estemos conscientes, sino algo en virtud de lo cual somos conscientes del objeto intencional de nuestra experiencia. En fin, esta es la introducción, para que quedemos claros, al menos desde el punto de vista husserliano, y ahora paso al proyecto de Wheeler, que es heideggeriano, pero lo que yo quería enfatizar es que la tradición fenomenológica, digamos, mantiene algunos, por más que haya discusiones, lo que fuera, puntos que son esenciales. Heidegger también, Merleau-Ponty y todos los fenomenólogos son antinaturalistas, antipsicologistas, etcétera, etcétera. Segunda parte, el problema del naturalismo en un proyecto cognitivo heideggeriano. Los comentarios anteriores pretendían pavimentar el agreste terreno teórico de la fenomenología para enfocarnos en la relación actual entre la filosofía fenomenológica y la ciencia cognitiva. Como ha dicho Andy Clark, nos hallamos en tiempos con bríos revolucionarios dentro de la ciencia cognitiva. Y cito, hablar de la mente como íntimamente corporizada y profundamente enraizada ambientalmente brilla como la cúspide del zeitgeist cognitivo-científico. Cierro cita. De la misma forma, Michael Wheeler ha afirmado que el enfoque corporizado y enraizado ambientalmente, son mis traducciones de embodied y embedded, gravita en torno a la idea de que la ciencia cognitiva necesita poner la cognición de vuelta al cerebro, el cerebro de vuelta en el cuerpo y el cuerpo de vuelta en el mundo. Eso de vuelta en el cerebro, ¿verdad?, parecería como una suerte de crítica, bueno, no es velada, es bastante abierta, de las concepciones computacionales de la mente. Vuelta al cerebro, vuelta a una concepción más biológica, neurofisiológica del cerebro. Wheeler mismo es el autor de un libro cuyo propósito de reconstruir el mundo cognitivo puede verse como una reflexión en torno a los fundamentos filosóficos de la ciencia cognitiva, que ayude a darle una suerte de torsión kuhniana al campo. Un proyecto que, según Wheeler, y muy curiosamente, es heideggeriano en su esencia desde el punto de vista filosófico. Según la comprensión por parte de Wheeler de la historia de la ciencia cognitiva, este viraje revolucionario ha estado emergiendo, de hecho, desde hace algunos años, como respuesta a los callejones sin salida heredados por el cognitivismo, que será la designación que voy a emplear acá para la ciencia cognitiva ortodoxa o tradicional, cognitivismo. Y el cognitivismo englobaría entonces tanto a la GoFi, lo que se suele llamar en inglés, por el acrónimo inglés, Good Old Fashioned AI, o la inteligencia artificial pasada de moda, del viejo estilo, de representaciones simbólicas, meramente sintáctica, como el conexionismo, dice Wheeler, es decir, toda la ciencia cognitiva tal como la conocemos. Aunque el contramovimiento ha adoptado además varias designaciones a través de su breve historia, por ejemplo, teorías de la cognición extendidas, dinámicas y distribuidas, más recientemente 4E Cognitive Science, que significa Embodied, Embedded, Extended, Enactive, ¿verdad? Es decir, embebida, enraizada en un ambiente, extendida, digamos, en el mundo, corporizada y enactiva, ¿verdad? El hecho de que tiene una experiencia vertical, digamos, vivida y viviente. Y aunque su identidad como movimiento es también algo amorfa, vamos a referirnos acá a la ciencia cognitiva simplemente como, a este movimiento como la ciencia cognitiva corporizada, o Embodied Cognitive Science, para hacerlo más corto. En cualquier caso, el movimiento tiene algunas características, es antirrepresentacional y sobre todo es anticartesiano. Y ve la necesidad de borrar las fronteras, por ejemplo, entre lo mental y lo corporal, así como las líneas divisorias características del cognitivismo entre la percepción, la acción y la cognición. Ahora bien, quien ha sido convocado como filósofo señero en la crítica de los fundamentos del cognitivismo es Heidegger, y con ello siento enfoque fenomenológico. Y que quizá no sea casualidad, pues como se sabe, en su opus magnum, Ser y Tiempo, en 1927, Heidegger ha hecho trizas la concepción cartesiana del mundo. La relación entre Descartes y la ciencia cognitiva tradicional parece resumirse entonces en el siguiente punto. Los principios de que se compone la psicología cartesiana han impregnado sin discusión alguna como una suposición empírica, pero no es empírica, es filosófica, es decir, como una metafísica, la ciencia cognitiva desde su fundación. He aquí un resumen de esos principios cartesianos. Les traigo 5, pero Wheeler cita como 9 o 10 en su libro. 1. La dicotomía sujeto-objeto sería una característica primordial de la situación ordinaria epistémica de la gente. Cuando la gente está en el mundo, podríamos hablar cartesianamente de un sujeto que se enfrenta a objetos. 2. La mente, la cognición y la inteligencia deben explicarse en términos de estados representacionales y de las formas en que dichos estados son manipulados y transformados. 3.
La mayor parte del comportamiento humano inteligente es el resultado de procesos de racionamiento de propósito general que funcionan por medio de la recuperación de aquellas representaciones mentales que son relevantes para el contexto conductual presente, recuperación en el sentido computacional, retrieval, que luego, mediante la manipulación y transformación de esas representaciones de forma adecuada, determinan qué es lo que debe hacerse en una situación dada. 4. En casos típicos de la acción inteligente guiada perceptivamente, el ambiente o el mundo no es más que una suerte de suministro de problemas que la gente debe resolver, con obstáculos, etc. Una fuente de inputs informacionales para la mente por vía sensorial y, más distintivamente, una suerte de escenario sobre el cual se ejecutan acciones planificadas de antemano, los verdaderos outputs de la facultad de la razón. Y por último, el comportamiento inteligente guiado por la percepción tiene la forma de una serie de ciclos que funcionan como input sensorial, representación, planificación y el movimiento que constituiría al final un output. El argumento crítico entonces contra el cartesianismo en la ciencia cognitiva vertebra en la siguiente tesis: el cognitivismo es, sin más, una especie de psicología cartesiana, de forma que los hechos neurofisiológicos entre lo que sabemos ahora y lo que podía saber Descartes en su tiempo pueden diferir, incluso en gran medida, pero no así el marco conceptual y los presupuestos filosóficos. En efecto, según la acusación de cartesianismo en la ciencia cognitiva, el marco teórico se mantiene intacto por más que los hechos, digamos, cambien. Es decir, por más que hayan descubrimientos científicos, el marco con que se investiga no cambia. Así pues, Descartes se mantiene firme en medio de la discusión acerca de los fundamentos filosóficos de la ciencia cognitiva. Desde luego, podemos burlarnos por haber propuesto la glándula pineal como interfase entre la materia y la mente, donde los estímulos físicos eran transformados en percepciones y representaciones, y donde las instrucciones motoras se transformaban en los procesos físicos involucrados en la imaginación, la sensación, la memoria y la ulterior causación de los movimientos corporales. Pero esta es la típica arrogancia de nuestros contemporáneos, quienes, merced a la distancia histórica que tenemos de ventaja, pueden echar un vistazo retrospectivo al pasado y carcajearse acerca de lo equivocados que estaban nuestros antepasados ante los hechos que hoy damos por comprobados. Sin embargo, tenemos que recordarnos de algo, aunque la glándula pineal no existe para los científicos cognitivos actuales, e incluso causa risa, lo que sí existe es una interfase responsable de la conversión de estímulos físicos en representaciones y procesos cognitivos, lo cual quiere decir que el refinamiento de los hechos para nada revoca el marco teórico subyacente y las asunciones filosóficas. De hecho, la glándula pineal de la actualidad se localiza en el punto del cuerpo donde los transductores sensoriales transforman estímulos físicos en estados representacionales y donde los transductores motores convierten estados representacionales en procesos físicos que dan lugar a los movimientos corporales. Y todo esto quiere decir que para el programa de investigación contemporáneo de la inteligencia artificial, los transductores son la respuesta a la glándula pineal cartesiana. Dice Hogeland que curiosamente las transducciones relevantes tienen lugar en un lugar localizado en el cerebro entre una parte y otra, no tan lejos de la glándula pineal como suponía Descartes. Eso lo dice como una suerte de broma. Para este marco explicativo cartesiano es fundamental que lo mental, por supuesto, sea un dominio ontológicamente independiente, lo cual de suyo implica la necesidad de transductores que llevan a cabo el acoplamiento entre lo físico y lo mental, ¿verdad? Pero debe concederse que esta necesidad es un artificio, es artificiosa, dado que surge precisamente del indiscutido marco metafísico cartesiano. Pareciera que debe haber una conversión entre los contenidos simbólicos de la mente y los procesos físicos del cerebro, pero solamente porque se asume que la separación de los dominios ontológicos entre lo físico y lo mental es fundamental. Y de ahí el cansino y poco originario mind-body problem que ha dominado un siglo de discusiones en la filosofía de la mente, un problema heredado, por ejemplo, de un marco metafísico, no discutido. Es, en suma, la asunción sin cuestionamientos del neurocentrismo lo que nos fuerza a concebir la acción inteligente como una respuesta a representaciones internas causadas a su vez por provocaciones externas, lo cual sesga la investigación hacia las representaciones internas y no hacia la percepción o hacia el mundo. Por tanto, no debería ser sorprendente que se invoque a Heidegger en el intento por escapar del marco conceptual cartesiano. La propuesta de Wheeler, sin embargo, es que se tome a Heidegger con pinzas, pues no habríamos de caer en sus tendencias antropocéntricas.
de forma que habla de una ciencia cognitiva neo-heideggeriana que aplica ciertas enseñanzas que toman hace tiempo, la fenomenología del mundo, por ejemplo, y las extiende a todo el reino animal. Esto lo hace Wheeler utilizando lo que llama Muggle Constraint, o la limitación del Muggle. El Muggle es una figura que aparece en Harry Potter. En los libros de Harry Potter hay dos mundos que son coexistentes y que se intersecan entre sí. El primero es el mundo mágico, que está poblado por brujas, por hechiceros, por dragones y por ese tipo de personajes. Se trata de un reino, por supuesto, en el que para ir de A a B se puede volar con una escoba, se puede volar en una alfombra. Ya estoy en la parte de inglés, por cierto. Y más dramáticamente podemos utilizar la teletransportación. Y igual podemos transformar un objeto por otro en un hechizo mágico. El segundo mundo es, por supuesto, el ámbito no mágico, que está poblado por muggles como nosotros. Los muggles, como no somos mágicos, estamos condenados a viajar por los mismos métodos aburridos, como los aviones, los trenes, los automóviles, y debemos operar, por supuesto, sin los beneficios de la magia. Ahora, si uno quiere entender cómo operan los muggles, no se puede apelar a ningún tipo de magia. Esto es una cita casi que literal, pero estaba parafraseando del libro de Wheeler. La demanda investigativa entonces de Wheeler es simple, lo dice de esta forma un poco divertida. No spooky stuff allowed. Spooky, ¿verdad? En el sentido de espeluznante, ¿verdad? Nada espeluznante se puede aceptar en nuestra investigación de la mente. De forma que Wheeler está dispuesto a incorporar la fenomenología heideggeriana de la agencia en el mundo para beneficio de la ciencia cognitiva, pero no está dispuesto a abandonar lo que denomina un matrimonio intelectual entre la filosofía y la ciencia. Que no se permita nada spooky, ¿verdad? O espeluznante, significa que no hemos de aceptar entidades ocultas de las que la investigación científica no sepa nada. De hecho, y cito, si la filosofía y la ciencia natural chocan, en el sentido de que la filosofía demande la presencia de algún ente, estado o proceso que resulte inconsistente con la ciencia natural, es entonces la filosofía la que debe echarse para atrás y no la ciencia. Cierro la cita. Todo lo cual puede resumirse mediante la siguiente fórmula. La filosofía está bien, la aceptamos, pero en el matrimonio intelectual que demanda Wheeler es la ciencia la que tiene preeminencia en lo que atañe a la postulación de entidades y procesos objetivos. Escapar del marco teórico cartesiano no nos exime de basarnos en una filosofía científicamente informada. Ante todo, dice Wheeler, somos muggles, debemos limitarnos a los métodos no mágicos y a los constreñimientos y a las limitaciones que ellos imponen. Ahora, para que este matrimonio entre la filosofía y las ciencias naturales sea efectivo, la fenomenología de la acción con sentido en el mundo no debe haber surgido simplemente de la nada. De hecho, suponer tal cosa sería spooky o espeluznante, ¿no? Así que de alguna forma debemos explicar cómo las estructuras de sentido que permean la vida humana surgieron de estructuras biológicas más primordiales. Por tanto, podemos volvernos a la biología evolucionista, que es lo que hace Wheeler básicamente, que provee una explicación de los animales que no los trata como meros objetos sin sentido o como meras entidades físicas que están ahí para la inspección teórica. Los animales son criaturas inmersas, animales no humanos, ¿no? Inmersas en nichos naturales, que con toda seguridad realizan actividades inteligentes y con sentido. De acuerdo con Wheeler, la concepción heideggeriana del animal no humano no está muy lejos de la idea despectiva que tenía Descartes de los animales como meros autómatas, porque no hay ningún secreto que para Heidegger los animales no tienen mundo en el sentido en que los seres humanos están en el mundo. Contrariamente, los animales, dice Heidegger, son pobres de mundo, Weltarm, y están cautivos. Cito, la cautividad es la condición de posibilidad para el hecho de que, en concordancia con su esencia, el animal no humano se comporta en un ambiente, en un Umgebung, pero nunca en un mundo, en un Welt. Es decir, los seres humanos tienen Welt, los animales tienen Umgebung. En esta oposición entonces entre Umgebung, ambiente, y Welt, mundo, lo que a Wheeler le parece insostenible. De hecho, acusa a Heidegger de un antrochauvinismo, porque quizá el mundo humano es tanto más elaborado que el ambiente animal, no humano, pero no podemos olvidarnos de que los seres humanos somos también animales. Es a esta reforma naturalista de la fenomenología del mundo circundante a la que Wheeler invita a sus lectores, porque el Welt, o el mundo, debe hallarse de alguna forma en continuidad con el Umgebung de los animales no humanos. Puede concederse sin duda que existe un hiato descomunal entre los seres humanos y los animales no humanos a causa de la complejísima evolución cultural humana, pero no puede tratarse nunca de una diferencia para siempre insuperable,
porque el Dasein, que es como Heidegger se refiere al ser humano, fue un mero animal. Es más, el Dasein es un animal, aunque esté provisto de una serie de mecanismos culturales complejísimos que establecen esa diferencia descomunal con los animales no humanos. Por ello, Wheeler rechaza frontalmente el excepcionalismo antropológico heideggeriano y establece acto seguido una diferencia entre las ciencias físicas y las biológicas. Esta área de la biología, ¿verdad? La biología ecológica, no puede ser tratada como equivalente, dice Wheeler, a las ciencias físicas, porque parece que para que tenga sentido la ecología del comportamiento, la capacidad de que los animales pueden abrir dominios de significado tiene que ser asumida. Es decir, incluso si los nichos naturales de los animales no humanos no son tan ricos y diversos como los dominios de sentido abiertos por acción humana, se trata con todo de antecedentes evolutivos de la propia existencia humana. El argumento de Wheeler se puede resumir de la siguiente forma: podemos conceder el uso de la abstracción de los contextos significativos en la física, ¿no? La física coloca objetos ahí universalmente, no tienen que estar, digamos, emplazados en contextos significativos. Entonces se trata de una ciencia para la cual la Vorhandenheit, perdona jerga, pero es que Wheeler utiliza jerga heideggeriana, es decir, el mero estar a la vista, el mero ser una cosa ahí presente, objetiva, digamos, puede ser incluso su único asunto para la física. Pero es incorrecto este procedimiento abstracto cuando se trata de organismos vivos. Ante todo, es gracias a la teoría evolutiva que debe concederse una continuidad entre las especies animales, de forma que la inteligencia humana, a pesar de toda su distinción, puede retrotraerse a formas más primitivas de interacción con el ambiente. Los seres humanos y sus creaciones, dice Wheeler, como el lenguaje, el conocimiento y la moralidad, son un producto de su historia evolutiva, y las estructuras de sentido que constituyen el mundo del Dasein no son la excepción. Para Wheeler, considerar a los animales no humanos como meros objetos es inadecuado, pues se trata de agentes autónomos que adaptan estrategias de supervivencia con consecuencias adecuadas para sí mismos y para los organismos con que interactúan. Los animales no humanos bien pueden ser considerados Welt-arm, como dice Heidegger, o pobres de mundo, pero no son weltlos, no carecen de mundo, dice Wheeler. Por tanto, una ciencia de los organismos vivos debe proveer una explicación acerca del desarrollo y evolución adaptativa de los animales y no tratarlos como si fuesen cosas inanimadas. Así que esto resume, en fin, el enfoque neo-heideggeriano de Wheeler, el tomarse en serio a Heidegger pero con pinzas. El Dasein mismo es una criatura evolucionada, que también tuvo que arreglárselas para sobrevivir. Por ello, constituye un craso hierro abstraerlo de su historia evolutiva. El enfoque wheeleriano es entonces neo-heideggeriano porque acepta la fenomenología heideggeriana de la acción en el mundo con sentido, pero Wheeler no ve por qué la inteligencia animal no puede integrarse en este mismo marco teórico. ¿Qué es lo que nos impide concebir que el sentido también penetre los mundos de los animales no humanos? ¿Por qué deberíamos sentirnos compelidos a concebir al Dasein o al ser humano como la única excepción en todo el reino natural? Así que básicamente el enfoque neo-heideggeriano de Wheeler demanda que la filosofía se acoja sin dilaciones al anteriormente denominado mogul constraint, o la limitación del mogul. La ciencia ortodoxa, la ciencia cognitiva ortodoxa o el cognitivismo se ha limitado, dice Wheeler, a lo que llama offline intelligence, ¿verdad? La inteligencia offline, fuera de línea, esto es, a los fenómenos que involucran una suerte de knowing what proposicional, ¿no? Como por ejemplo sopesar los pros y contras de llevar a cabo alguna acción en una situación específica. No en balde hubo mucho trabajo en inteligencia artificial sobre planes, ¿verdad? What are plans for? Es un estudio muy famoso de un ingeniero del MIT sobre cómo piensan los seres humanos haciendo planes. Contrariamente, el nuevo enfoque tiene que tomar en cuenta ambos aspectos, es decir, se le otorga completa autoridad a la ciencia cognitiva ortodoxa en los fenómenos offline, ¿no? Ya hay muchas investigaciones al respecto y en eso tienen toda la autoridad, pero al mismo tiempo sin dejar de investigar la dimensión grandemente inexplorada de ese Wheeler de la inteligencia online, ¿verdad? En línea, la característica de los agentes que cuentan con un conjunto de respuestas flexibles, fluidas y de tiempo real ante estímulos sensoriales del ambiente. Y este tipo de inteligencia, aunque sea más compleja y sofisticada en nosotros que en los animales no humanos, no es un privilegio del Dasein, sino que está desperdigada en la cadena del ser, desde los animales no humanos hasta los autómatas celulares. Ahora bien, difícilmente podría negarse que este enfoque de Wheeler es objetable solo desde el punto de vista de la propia filosofía heideggeriana. Además, en tanto se trata de un enfoque naturalizante, difícilmente podría decirse que se trata de un enfoque fenomenológico.
En efecto, Husserl ha sido enfático una y otra vez de lo que llama la perversidad de la naturalización de la conciencia, porque dice que ofusca todo lo que pertenece característicamente a la conciencia. Es más, y cito, siempre que nos baste el naturalismo, reinará una ceguera teorética para las especificidades de la mente. ¿Verdad? Traduzco mente ahí porque Husserl dice Geist. Como ustedes saben, no existe la palabra mente en alemán, sino Geist. En suma, Husserl no titubea en hablar de una absurda naturalización de la mente, es decir, Husserl diría que lo que está haciendo Wheeler es absurdo, o de una reificación de la conciencia. Como famosamente afirmó, de hecho, en Filosofía como Ciencia Estricta, tanto el naturalismo como el historicismo naturalizan respectivamente la conciencia y las ideas. Ahora, es por razones similares que es difícil ver cómo se puede acomodar más o menos la fenomenología heideggeriana del mundo en una suerte de marco teorético naturalista que de hecho pueda cumplir con la limitación Mogul, el constreñimiento de Mogul que Wheeler demanda. La idea de Wheeler, sin embargo, es que sus credenciales, o las credenciales más bien heideggerianas de su proyecto están intactas y que la filosofía heideggeriana puede servir como una suerte de adhesivo conceptual que una un proyecto bastante bien fundamentado de ciencia cognitiva. No sé si se entiende, ¿verdad? Hay un lado que la ciencia cognitiva ha olvidado, que son los fenómenos online, ¿verdad? Los que están ahí en el mundo, y le parece que lo que encuentra en la primera parte de Ser y Tiempo, del estar en el mundo, se puede aplicar a la ciencia cognitiva y la puede enriquecer. Pero esto tiene algunos problemas que son los siguientes, porque para llevar a cabo este matrimonio, ¿verdad?, entre la filosofía y la ciencia cognitiva, Wheeler además tiene una interpretación muy rara de lo que Heidegger llamó Vorhandenheit, o estar a la vista, ¿verdad? El hecho de encontrarnos con cosas objetivas, que para Heidegger es secundario, ¿verdad? Nosotros nunca nos enfrentamos con cosas objetivas, nos enfrentamos con cosas que están al uso, estamos usando, lo que fuera. Las cosas nos aparecen objetivamente como una cosa, una mera cosa, cuando algo falla, ¿verdad? Cuando abro la puerta, el llavín se me quedó en la mano, entonces ya ahí se me aparece la puerta como una cosa. En casos normales, ni siquiera abro la puerta, ¿verdad? Lo que veo es el para entrar, para salir. Por decirlo con la psicología de J.J. Gibson, lo que uno ve es el afforance, ¿verdad? Lo que me hace salir y entrar, ¿verdad? Uno no ve necesariamente las cosas, sino la acción misma, que no parecen estar en ningún lado, ¿verdad? Que eso es lo interesante, es una suerte de fenómeno no objetivo, digamos, aunque tiene por supuesto relación con las cosas. Entonces, dice Wheeler que lo que ha mostrado Heidegger con este concepto es que la ciencia se ocupa de entidades sin mundo, de entidades demundanizadas, y que son, por supuesto, del negocio de la ciencia, ¿verdad? La filosofía, como ya dijo Wheeler, no puede postular entidades, no puede decir que existe o que no existe, eso no ocurre, no se puede ocurrir la filosofía, porque eso, en cualquier caso, digamos, dependería de una confirmación empírica. Si el negocio, entonces, de la ciencia es la investigación de entidades desmundanizadas, esto es, dado que no dependen, digamos, del contexto humano, la filosofía, entonces, por su parte, debe dedicar sus esfuerzos a la contextualidad, circunstancialidad, situacionalidad, digamos, del mundo, y puede servir entonces como este adhesivo conceptual a los esfuerzos científicos. Para decirlo claramente, la filosofía puede clarificar el mundo de las entidades desmundanizadas de que se ocupa la ciencia empírica, según Wheeler. Entonces aquí habría una diferencia entre la filosofía y la ciencia que, según Wheeler, no debe perderse, ¿verdad? Que tiene que quedar bien clara. La diferencia es una suerte de juego, ¿verdad?, entre los dos dominios que hace que se iluminen la una con la otra, ¿verdad? No hay ningún choque, no debe estar chocando. Nada más la filosofía y la ciencia deben entender que cada una tiene una misión. Entonces, tomando en cuenta una distinción introducida de hecho por McDowell en su famoso libro Mind and World, Wheeler mantiene que la ciencia empírica provee una suerte de lo que llama comprensión, vamos a decir, comprensión que abre, digamos, una comprensión que abre o que permite, no sé cómo decirlo, una comprensión que revela, digamos, no importa cómo se diga, sino que es una comprensión que revela, digamos, los elementos y la organización sistemática causal de las interacciones entre los elementos, entre las cosas, pero esta es la comprensión de la ciencia, mientras que sería una suerte de comprensión fundamental, digamos, de los hechos del mundo, mientras que la filosofía
tiene una suerte de comprensión constructiva, que pues en esta comprensión se trata de la identificación, de la articulación y de la clarificación de las condiciones que determinan qué es lo que un fenómeno tiene que tener para que el fenómeno sea tal cual es. Bajo esta distinción, entonces, Wheeler piensa que la filosofía de Heidegger puede ser descrita como buscando una suerte de comprensión, en este caso constructiva. Es decir, la comprensión en cuestión concierne a una explicación de las condiciones que determinan lo que significa vivir una vida humana, y para eso sirve la fenomenología, para caracterizar qué significa una vida humana. Ahora, el reconocimiento del rol trascendental de la filosofía y de las clarificaciones que puede hacer para iluminar la ciencia es algo que Wheeler ha presentado. La filosofía puede iluminar, digamos, de alguna forma la ciencia, pero no puede transgredirla, ¿verdad? Y eso quiere decir, no puede sobrepasar la limitación de un modo, no puede proponer entidades existentes, no puede chocar con la ciencia. Entonces, esta comprensión constructiva no tiene que reducirse a la comprensión de la ciencia, porque dice Wheeler, eso sería como caer en cientificismo, pero los dos tipos de comprensión, es decir, el tipo de comprensión que trabaja en la filosofía y el tipo de comprensión que trabaja en la ciencia cognitiva, tienen que involucrarse en un proceso de influencia mutua. Ahora, esta idea, ¿verdad?, de que debe haber una complementariedad entre la filosofía y la ciencia es suplementado por lo que Wheeler llama un naturalismo mínimo, ¿verdad?, que no es reduccionismo, es un naturalismo mínimo que no demanda, por ejemplo, que una ciencia cognitiva completa del Dasein va a ser siempre va a ser al final una comprensión completa del Dasein. Eso no es posible, pero por lo menos va a ser una comprensión fundamentalmente empírica completa del Dasein. Entonces, es por causa de este juego, ¿verdad?, que entremezcla, digamos, las condiciones trascendentales presupuestas por la ciencia y este tipo de naturalismo mínimo, que es posible argumentar lo siguiente. Dice Wheeler que las condiciones trascendentales, en el sentido kantiano, no están inmunes a revisión, ¿verdad? Incluso no están inmunes a ser refutadas a la luz de los resultados de la ciencia empírica, ¿verdad? Y aquí es, por supuesto, recuerden lo que dije a Husserl al respecto, cuando un fenomenólogo ya no sabe de qué está hablando Wheeler, ¿verdad? No sé si ven la ironía, pero para el fenomenólogo esta revisión, o para un husserliano, por ejemplo, esta revisión, para un heideggeriano también, lo que fue el caso, la revisión empírica de la esfera trascendental, es decir, la sola sugerencia de que los resultados empíricos van a cambiar nuestras condiciones de comprensión, es tan absurda como si uno demandara propiedades causales y relaciones causales para los números matemáticos, ¿verdad? Es como si viniera una revolución científica y de repente ya no viéramos el rojo y el verde, ¿verdad? O sea, es una confusión de dominios que uno no entiende, porque ningún descubrimiento empírico puede cambiar las condiciones de posibilidad que siempre están trabajando en nuestra comprensión. Es importante notar que la postura trascendental de Husserl, por ejemplo, también ha sido asumida completamente en ese tiempo, por más que entre Heidegger y Husserl, entre todos los fenomenólogos hay un pleito eterno. Heidegger no deja de criticar a su maestro, ¿verdad?, por practicar una fenomenología muy teórica, por tener un lenguaje cartesiano, lo que fuera, por ser muy moderno, digamos. Pero hay que decir que Heidegger no es un filósofo pre-husserliano, ¿verdad? Heidegger no concebiría jamás que ningún descubrimiento científico cambiara, pues, una teoría matemática, o como viéramos los números, como les digo, los colores o las formas, etc. Con eso nos referimos, por supuesto, a la idealidad, como vemos formas, como vemos colores, etc. Precisamente, habría una crítica entonces que se le podría hacer a Wheeler a partir de esta posición trascendental fenomenológica. Es decir, ya volví a la primera parte para aplicarle la medicina a Wheeler. La tomo de Matthew Radcliffe, que es un profesor inglés que trabajó por mucho tiempo en la Universidad de Durham, en Inglaterra, y que ahora trabaja en la Universidad de Viena. Tiene una importante cátedra de filosofía y ciencia cognitiva en Viena, y es además un fenomenólogo. El argumento es el siguiente, tiene 5 pasos. El primero es el siguiente: la ciencia empírica investiga aquello que es el caso, aquello que es el caso, lo empírico, lo que es los matters of facts. Para hacerlo, la distinción entre lo que es y lo que no es el caso debe ser ya inteligible. En otras palabras, uno debe tener una comprensión de lo que es ser, ¿verdad?
y esta presuposición, esta comprensión presupuesta necesita restringirse a, en el caso de la ciencia, al ser que está presente, objetivo, y el tipo de ser del que se ocupa la ciencia empírica es, por supuesto, ese ser que aparece objetivamente. Nosotros los seres humanos, segundo paso, somos los seres que tenemos una comprensión del ser. Entonces, cualquier comprensión de la comprensión humana necesita ser incluida en nuestra comprensión del ser. 3. La ciencia empírica se ocupa de lo que está presente a la vista, ¿verdad? De objetivo, más que de aquellas condiciones presupuestas en toda inteligibilidad. Entonces se ocupa solo de las cosas del mundo, o de las cosas que pertenecen al mundo, digamos, a los matters of fact. Entonces no puede incorporar una investigación adecuada del DASA. Además, la investigación científica o las teorías empíricas científicas no pueden adecuadamente encapsular lo que significa tener un mundo, una característica que es inseparable del DASA. El mundo en que nos encontramos, que es inteligible por nuestra comprensión, es un mundo en el cual encontramos lo objetivo. No es un mundo que encontramos a la vez objetivamente, es una diferencia. Repito, el mundo en que nos encontramos, que es inteligible gracias a nuestra comprensión, es un mundo en que nos encontramos lo objetivo, no un mundo que al mismo tiempo encontramos como objetivo. De hecho, nuestra experiencia es que no encontramos nunca el mundo como objetivo. El sentido de pertenencia al mundo entonces no puede ser reducido al encuentro con algún objeto. Y la conclusión de Wheeler es la siguiente: entonces la comprensión empírica científica está limitada a un sentido de lo que significa ser y no puede pues incluir el otro sentido, digamos, que es el que encontramos en la filosofía trascendental. Entonces Wheeler, según Radcliffe, se equivoca al suponer que la ciencia nos da un acceso de hecho a entes totalmente desmundanizados. Por el contrario, lo que está a la vista, ahora el objetivo, no se escapa nunca de su dimensión práctica, que es su dimensión primordial, puesto que si encontramos entes desmundanizados, o que si encontramos entes que podemos abstraer, los podemos abstraer precisamente porque los abstraemos de algo, ¿verdad? Del contexto de sentido. Puede decirse entonces con certeza que la posibilidad de, repito, abstraer objetos desmundanizados presupone un mundo, que sería el trasfondo en ausencia del cual la abstracción no tiene ningún sentido. Entonces la pregunta debe hacerse: ¿cómo pueden los resultados empíricos que se ocupan simplemente de los objetos, ¿verdad?, que están presentes ante la vista, afectar el mundo precisamente presupuesto en esos intentos explicativos? Esto muestra que Wheeler está tan comprometido, digamos, con la perspectiva objetivista, que su proyecto parece disociar los aspectos prácticos de toda inteligibilidad para luego situarlos en un contexto cognitivo-científico y decir que se trata de un proyecto heideggeriano. Entonces los prospectos de una ciencia cognitiva heideggeriana son criticados, al menos por Radcliffe, como un proyecto bastante confuso. Lo dice tal cual, muy radicalmente. El proyecto de comprender nuestro estado en el mundo en términos cognitivos no tiene sentido. Cierro la cita. Y esto porque la ciencia cognitiva supone los trabajos de la conciencia y los trabajos de la conciencia, ¿no?, y la inteligibilidad y el sentido de estar en el mundo. Dos puntos más deben considerarse. Los tópicos o temas heideggerianos, cuando son apropiados por una perspectiva naturalista, pues permanecen heideggerianos o fenomenológicos solo hasta un punto muy superficial. Y esto último es confirmado por el hecho de que los mismos temas no pueden ser incorporados en la ciencia cognitiva sin que pierdan entonces precisamente aquello que los distinguía como fenomenológicos. ¿Y por qué? Bueno, porque Heidegger, como husserliano que es, hasta las orejas, también asume la refutación del psicologismo y también ve una confusión, digamos, en esa idea de que resultados empíricos van a cambiar nuestra forma de ver de las condiciones de posibilidad, ¿verdad? Yo he visto conferencias al respecto. Hay un experimento, ¿verdad?, donde por supuesto supuestamente tienen mucha autoridad los experimentos, pero por supuesto que el ambiente es limitado, ¿verdad? Ponen a las personas como ratas en un laboratorio, les ponen a ver imágenes y de repente zonas del cerebro se iluminan y dicen: ajá, eso prueba que nosotros vemos primero objetos y luego el espacio no tiene ninguna importancia, o que conseguimos el espacio a partir de una sumatoria de los objetos.
un experimento como tal no prueba nada, ¿verdad? No prueba nada. Ahí estamos simplemente tratando de probar por un experimento una tesis metafísica, ¿verdad? Por supuesto que la fenomenología diría, como Kant, ¿verdad? Que por supuesto es el espacio, lo que estaba antes. Es imposible imaginarse algún objeto, digamos, sin el espacio, ¿verdad? Eso quiere decir que sea una postura trascendental, y un experimento como tal, como ese, no prueba eso, aparte de que habría que discutir la fenomenología del experimento mismo, ¿verdad? Meter a una persona y decirle vea esto, vea lo otro, eso hace que uno esté ya prejuiciado a ver de una cierta forma, que no es la forma como nosotros vemos en el mundo, porque en el mundo podríamos hablar de un tipo de atención diferente, una preatención. Nosotros no andamos viendo objetos, ¿cómo se dice?, separados, ni lo que fuera. En fin, lo que hice, digamos, para terminar, voy a concluir, digamos, con la conclusión que tengo acá. Me voy a saltar muchas cosas, es mucho más largo. Lo que hablé en Estados Unidos, hablé de la crítica de Dennett a la fenomenología con introspección y un montón de cosas, pero creo que para que no sea muy técnica y muy tediosa, debería llegar a una conclusión. Desde un punto de vista fenomenológico, hay entonces una suerte de núcleo que no es reducible, digamos, y que ese núcleo es del que se encarga la fenomenología. La existencia de este núcleo no reducible, no reductivo, no solo demuestra que la conciencia es irreducible, digamos, a cualquier proceso físico, sino más importante, que el cuestionamiento filosófico, o que la forma como trabaja la filosofía no es isomórfica, no es igual, digamos, a la actitud teorética de que se ocupan las ciencias. Especialmente, sí, todo lo que ellas pueden investigar, con toda legitimidad, por cierto, y ahí tienen toda la autoridad, son fenómenos objetivos, ¿no?, que pertenecen al mundo natural. El problema de los enfoques que buscan una conexión con los resultados empíricos es precisamente que no reconocen esta diferencia, digamos, entre la filosofía y la ciencia, que por cierto la fenomenología lleva más de un siglo defendiendo ferozmente, porque es la asunción del naturalismo la que ha llevado a Wheeler a advertir a los filósofos de que no postulen entidades ocultas, lo cual a mí me parece sinceramente escandaloso. Porque se puede hacer la siguiente pregunta: ¿es esto lo que han hecho los filósofos? Porque sería interesante notar, y lo digo con bastante ironía, cuáles entidades y procesos naturales fueron introducidos por los fenomenólogos que son inconsistentes con la ciencia empírica. Podemos estar seguros de lo siguiente: Husserl no ofrece ninguna teoría neurocientífica de la fenomenalidad, y no hay en ningún lado una psicología cognitiva heideggeriana. Entonces es realmente sorprendente que se sugiera que uno tendría que tener cuidado de los objetos y entidades ocultas que postulan los filósofos que pueden chocar con la ciencia cognitiva, porque ciertamente ninguno de ellos, ¿verdad?, ni Heidegger ni Husserl, estaban en el negocio de postular teorías científicas que riñeran, digamos, con las investigaciones empíricas. Que yo sepa y que ellos supieran, estaban haciendo otra cosa, filosofía. Ni Heidegger ni Husserl presentaron investigaciones científicas. Entonces hay que ser claros al respecto. No hay ninguna teoría fenomenológica de la mente. Si por mente se entiende entonces una región óntica cuyos procesos físicos, ¿verdad?, deben ser explicados por medio de métodos empíricos. Si nunca nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de la teoría heideggeriana acerca de los correlatos neuronales de la conciencia, o si no sabemos qué piensa Husserl del diseño de una computadora cuántica, la razón es que pues es simple, que ellos no se ocupan de fenómenos naturales ni de fenómenos artificiales. Se ocupan, por supuesto, que es un fenómeno general, ¿verdad? Se ocupan desde Platón a Aristóteles, eso es lo que hace la filosofía. La fenomenología entonces no postula entidades ni la filosofía, ni naturales, ni culturales, ni artificiales, y no se ocupa de los procesos pues, naturales. Para eso tenemos físicos, para eso tenemos psicólogos, ¿verdad? Para eso tenemos científicos que hacen eso mejor que nosotros, ¿verdad? Yo no sé por qué uno quisiera imitar a esos profesionales que tienen todas las competencias científicas y nosotros no. De hecho, la tarea de la filosofía, desde el punto de vista fenomenológico y desde cierto punto de vista filosófico de la filosofía trascendental, es investigar el mismo fundamento que hace la ciencia posible, para que construyan estas teorías y para que den cuenta de la experiencia. Entonces, el campo trascendental que revela la fenomenología también revela una subjetividad trascendental
que no puede ser simplemente identificada con cualquier entidad constituida, ni natural ni cultural. La esfera trascendental, entonces, siempre es supuesta, digamos, cuando hablamos de la mente, por ejemplo, mientras que no nos damos cuenta, por cierto, de que se trata del concomitante silencioso que acompaña todo lo que sabemos y todo lo que creemos. Creo, en conclusión, de hecho, fue, como ustedes pueden ver, muy crítica la cosa, pero no quiero dejar de señalar que el proyecto William me parece interesantísimo, ¿verdad? Porque como que le di muy duro, ¿verdad? Porque le encuentro errores y eso, pero es interesantísimo, el libro está lleno de un montón de ideas muy interesantes, está súper informado sobre toda la historia de la ciencia cognitiva, y yo creo que tiene razón también. Yo soy parte de su movimiento, en el sentido de que ya no se puede estar hablando, ya no deberíamos estar hablando de que el cerebro procesa información y los términos computacionales. Yo creo que ese paradigma va a caer, ¿verdad? Y creo que este movimiento, que es humilde, que está surgiendo más o menos, el movimiento de la Embodied Cognition, va a tener éxito en lo sucesivo. Pero bueno, aquí termino más o menos un resumen. Listo. Muchas gracias. Digamos que estaría de acuerdo con lo que estás diciendo, sin embargo me queda una duda que es muy específica, ¿verdad? Que podría cambiar y seguir con todo lo demás, pero que tenía que ver con el tema del psicologismo. ¿De psicologismo? Sí. Sí, esa es la disputa gruesa, ¿verdad? Fueron Frege y Husserl y toda esa gente. Claro, pero en el sentido que lo estás mencionando, de la discusión de la época, me parece que lo identificas con neurocentrismo, o sea, con la idea de reducir, por ejemplo, los procesos mentales a procesos neurofisiológicos, etc. Pero aunque creo que la crítica puede seguir siendo válida, me parece que tiene un problema cuando lo ubicas en el nacimiento de la ciencia cognitiva en el siglo XX, en el sentido de que precisamente las posiciones funcionalistas son un modo de marcarse de ese neurocentrismo, digamos. No sé qué pensás de eso. Es decir, digamos, las críticas las has dirigido en buena parte a decir, bueno, el ámbito de reducir, digamos, esos fenómenos a los neurofisiológicos es un grado de problema, y con eso podría estar de acuerdo un funcionalista. ¿Cuándo puede estar de acuerdo un funcionalista? Es decir, sí, ok, te podría decir, claro, la base material es irrelevante para entender los fenómenos cognitivos. Bueno, ya me refiero. En el sentido de un brain in a vat, de que en realidad una máquina podría tener sentido. Sí, comprendo. Pero bueno, el problema sería, vamos a ver si lo puedo explicar bien. O sea, el problema del psicologismo, además, es un problema fundamental, creo yo, para entender el nacimiento de la filosofía contemporánea. Porque de hecho es curioso que Husserl y Frege suelen ser considerados los padres, de hecho, de ese provincialismo que surgió luego entre la filosofía continental y la analítica. Un provincialismo al que yo no me adscribo, ¿verdad? Muchas de estas cosas que he estado diciendo acá las puedo defender desde Husserl o puedo defenderlas desde McDowell o desde la escuela de Pittsburgh, ¿verdad? Hay filósofos analíticos, digamos, con los cuales uno puede trabajar, y de hecho, según cambie la audiencia, yo cambio el discurso para no encontrarme a veces en un ambiente muy hostil. De hecho, cuando fui a Estados Unidos no sabía, porque me dijeron que era 50-50 analítico y continental, entonces llevaba como dos versiones del texto para que no me agarraran muy feo. Entonces, la disputa es muy interesante porque supuestamente son los padres de dos líneas filosóficas que se separaron, y es curioso que el nacimiento de la filosofía, tanto continental como analítica, sus discípulos son críticos de ellos, ¿verdad? A Husserl se le critica el giro trascendental, y critican Heidegger, Merleau-Ponty y todos los fenomenólogos, y a Frege le critican exactamente lo mismo los analíticos influenciados por él, de que dejó el ámbito de la lógica en un cielo platónico, y entonces ¿qué es lo que hay que hacer? Naturalizar el sentido, traerlo al empirie o traerlo a los juegos del lenguaje o a un sentido más práctico de la existencia humana. Lo mismo sucede en la fenomenología, ¿verdad? Bajar ese psicologismo, esa idea de la lógica al mundo, este tipo de cosas. Entonces hay una relación ahí muy importante, pero no, para Husserl al menos no habría una coincidencia con el funcionalismo,
porque que sepamos, ¿verdad? Habría que tener cierta constitución como la que tenemos nosotros, fisiológica, etcétera, para pues, poder comprender esas leyes. Es decir, que sepamos esas leyes que son universales deberían ser comprendidas. Y es que cuando Husserl dice universales no está hablando de los seres humanos, está hablando del universo en completo. Cualquier especie extraterrestre inteligente debería poder reconocer, digamos, más o menos las mismas reglas, ¿verdad? O sea, yo lo he puesto en clases varias veces el ejemplo, si nos ataca Darth Vader, ¿verdad? Y sus legiones de Stormtroopers, tienen que, no es que tengan que reflexionar, funciona con la lógica de matémoslos, que es A igual B, ¿verdad? Es el estrato ese profundo de la lógica, digamos, que debería aplicar según Husserl para toda especie que sea inteligente y que sepamos, ¿verdad? En nuestro caso, no parece, además, creo que el funcionalismo tenga razón. Es decir, los ejemplos que tenemos, que conocemos, es que para poder comprender esas leyes y ese tipo de cosas, eso tiene que ver algo también con nuestra constitución corporal, etc. No se pueden reducir, ¿verdad? La verdad de la lógica no se puede reducir a que hayamos evolucionado así, y esa forma de decirlo hace que Husserl se parezca mucho a Frege, ¿verdad? Que suene como muy platonizante, pero creo que la idea de los dos era más que todo digamos, refutar lo que les parecía un absurdo, y era que simplemente vamos a meter en el cerebro y las conexiones neuronales o lo que fuera, las sinapsis o lo que fuera, vamos a encontrar la verdad de las teorías. Eso es imposible, eso no se encuentra ahí. No sé si me explico, sí, pero en ese punto específico me parece que, obviamente en lo demás sí, pero en ese punto no veo tanta diferencia con la posición funcionalista. O sea, en última instancia sería, tampoco ahí en la sinapsis vamos a encontrar nada. Sí. Bueno, en eso sí, ¿verdad? Lo que pasa es que el funcionalismo tiene el problema de que es muy computacional, ¿verdad? Sí, sí. O sea, de acuerdo que yo entiendo que se puede derivar otra crítica para lo demás. Lo que, digamos, en la línea de tu exposición me dejó con esa duda, porque partiste, digamos, de la crítica, de esa posición, digamos, neurocentrista, y saltaste al otro, que también entiendo que hay críticas que puedes partir, pero que van como de otra parte, digamos, que me parece. Sí, no había pensado la relación, no lo había pensado, pero Fodor, por ejemplo, tiene un ensayo famoso sobre el solipsismo como posibilidad cognitiva, no sé qué, y algunos creen que eso es igualito a Husserl, ¿verdad? Entonces habría conexiones ahí que habría que explorar. En cualquier caso, Husserl es como el filósofo clásico, ¿verdad? Sus discípulos todos lo traicionaron, ¿verdad? Merleau-Ponty, por ejemplo, es como el padre del embodied cognition, ahora se está utilizando mucho, y es un fenomenólogo. De alguna forma como que agarran a Husserl, parten, digamos, de las mismas ideas, por ejemplo, de la refutación del psicologismo, del antinaturalismo, etc., pero como que concretizan más las ideas husserlianas en el mundo. Husserl tiene un lenguaje muy kantiano, muy cartesiano, que tal vez está un poco pasado de moda, ¿verdad? Y ese podría ser su problema. Yo tal vez una pregunta. Pero ya estaba. Sí, usted le da tu pregunta. Okay. Bueno, más que todo, digamos, cómo, toda esta cuestión, digamos, la fenomenología, Heidegger, Ser y Tiempo, 1927, toda esta cuestión, siglo XX, ¿verdad? Sí. Digamos, y toda esta crítica al psicologismo, lo que hablábamos del objeto del conocimiento, que es la verdad, el acto de conocer, que no se puede igualar, digamos, los estados fisiológicos al carácter de verdadero. Lo verdadero no se puede encontrar siempre en el carácter fisiológico, en el carácter biológico, pero digamos, la neurociencia actualmente, o la ciencia, cualquier área que usted quiera seguir viendo, sigue avanzando, sigue día a día, o sea, conocimientos anteriores no se desechan, o sea, es como una red que se va construyendo encima de la otra. Y se sigue hablando de que la fenomenología lo que quiere hacer es encontrar el fundamento que hace la ciencia posible. ¿Y qué está haciendo la fenomenología actualmente? O sea, la ciencia sigue avanzando, pero ¿qué hace la fenomenología? O sea, ¿qué está haciendo ahora actualmente? ¿De qué sirve la fenomenología ahora? Sí, son isomórficas, ¿verdad? Seguro que no son isomórficas, sí, significa que no. Pero digamos, la fenomenología se mete mucho, digamos, con esta cuestión del conocimiento objetivo, o sea, que no todo o sea, está bien el conocimiento objetivo, pero eso no es como solo la realidad misma, la conciencia no está como en la realidad, todo esto, digamos, o sea, ¿de qué sirve la fenomenología o cómo se puede como
tal vez, ya que la fenomenología es la que solita se va metiendo en temas de la ciencia, porque la ciencia ahí está y muy pocos en realidad les interesa este tema de la fenomenología o incluso la filosofía, o sea, es un vacío que también hay en la misma ciencia. Pero la fenomenología sí pasa tirándole como a ese lado y pasa metido en la ciencia, digamos, ¿cómo? Eso es bueno, es la filosofía en general, ¿no? Es la filosofía en general. ¿Cómo podemos meter la fenomenología actualmente? No son iguales, ¿verdad? Uno no puede decir la ciencia avanza y la filosofía no se puede decir eso, ¿verdad? Porque vea, la ciencia avanza tanto, de hecho, como se ocupa de cuestiones del mundo, que un libro de alquimia, que uno podría decir es un antecedente de la química, no tiene ningún sentido para un estudiante de primer año de química, ¿verdad? Un estudiante de física, cuando va a estudiar física, no le dan en la física de Aristóteles, ¿verdad? Empieza con los descubrimientos más actuales, así es como avanza la ciencia. Sin embargo, Platón no se desactualiza, ¿verdad? Entonces, quiero que note ahí que hay tesituras diferentes. Platón no se puede desactualizar. Una teoría sobre qué es una cosa y cuáles propiedades tiene, sí se desactualiza inmediatamente con nueva evidencia, ¿verdad? ¿Por qué Platón no se desactualiza? ¿Verdad? Entonces no se puede comparar, ¿verdad? Uno puede decir como, las tragedias de Esquilo ya pasaron de moda, ya fueron superadas por Pablo Coelho. No, así no es como funciona, ¿verdad? Así no es como funciona. O sea, la comparación de la ciencia avance y la filosofía no, es no comprender, digamos, qué es la filosofía. Como que la filosofía en sí no avanza, sino, o sea, ¿cómo hacemos encajar ahora la fenomenología con la ciencia? Simplemente no se puede. Es que no es que le hacemos... La fenomenología quiere buscar el fundamento que hace la ciencia posible. No, ya es que no le hacemos encajar, ¿verdad? No es que le hacemos encajar, no es como que, mira, al fenomenólogo, al filósofo, se le ocurrió, podría interesarme la ciencia. No, es que la ciencia cognitiva es cartesiana. La ciencia cognitiva tiene presupuestos filosóficos, ¿verdad? No es que la filosofía anda ahí inmiscuyéndose en lo que no le importa. Ahora, que el científico sea un ignorante de esos presupuestos, eso podría ser, por supuesto, que un problema si es el científico el que nos viene a explicar qué es el mundo, ¿verdad? O si es el científico que nos dice qué es la conciencia, ¿verdad? Ahí se podría ser un problema, porque eso no sería, digamos, la persona que pasa todo el día en un laboratorio haciendo así, parece que no es la persona a la que debemos preguntarle esas preguntas. No sé si me entiende, ¿verdad? El fenomenólogo es el más apto para, entonces, el filósofo es el más apto para ocuparse de las cosas filosóficas, como los presupuestos metafísicos que permean a la ciencia, desde luego, dado que a los científicos no les interesa, como usted dice, dado que no les interesa pensar los presupuestos en que están, es decir, esto que mencioné ahora, el caso en que uno dice, la glándula pineal, y resulta que los transductores son exactamente el mismo modelo cartesiano pero contemporáneo. Bueno, esa similitud, digamos, ¿cómo hace usted para explicársela a un científico que no sabe quién es Descartes, que no tiene eso en su currículum, ¿verdad? O sea, no me va a convencer, digamos, si usted me dice la filosofía no tiene ninguna importancia, la filosofía, todo lo que vamos a hacer es ciencia, no me va a convencer con eso. Por supuesto que lo que hacen los científicos no podemos hacerlo nosotros, ¿verdad? Es decir, investigar empíricamente algo, ¿verdad? No podemos hacerlo nosotros, y por eso cuando usted y yo nos enfermamos, no vamos de un filósofo, ¿verdad? Vamos de un médico. O cuando queremos construir un puente, vamos de un ingeniero, ¿verdad? Y si queremos hacer un robot, vamos de un ingeniero, buscamos un ingeniero, ¿verdad? Si queremos hacer un programa, también buscamos a alguien que sepa programar, ¿verdad? Son cosas diferentes, pero esa presión decimonónica, positivista, de que la filosofía no tiene nada que decir, a mí no me gusta, obviamente, soy filósofo. ¿Qué voy a hacer? Tengo que defender mi gremio. Sí, bueno, cuando apuntaste el problema de los problemas online, bueno, que me pareció interesante el tema, pero no tengo la menor idea de qué es. Introduciste... La misma idea como, si vos has programado, digamos, en código, como cuando uno sube ya el website ya está en el aire, ¿verdad? Todos los fenómenos que han investigado la ciencia cognitiva son offline, como sin tiempo real, sin la flexibilidad del mundo, etc. Y cuando se trata, digamos, de hacer un robot para que haga cosas, se encuentra con un montón de problemas, ¿verdad? Porque parece que el estar offline, el tiempo real y la flexibilidad humana es muy compleja de imitar. Sí, con respecto a eso... La complejidad del ambiente. Sí, con respecto a eso me parece que es importante el tema del contexto, digamos. Entonces a mí, me surgió la duda de cómo hacer, digamos, una explicación científica del contexto aceptable para la ciencia. De repente lo ligo, digamos, qué sé yo, con la ciencia, con la pretensión de la historia, por ejemplo, de ser una ciencia, de hacer construcciones psicológicas en el tiempo,
y dar una explicación de eso, como por ejemplo la Escuela de los Anales francesa, que se preocupó por el tema de las mentalidades y que trató de hacer una lectura de mentalidades en historia, etc. Y con eso introduce un tema de contexto en donde se puede, digamos, resolver, bueno, pienso yo, digamos, ese fue el ligamen que yo hice, este tipo de problemas de contexto en términos más aceptables para las ciencias cognitivas, digamos, cómo hacer aceptable, digamos, la introducción de un contexto histórico, digamos, en algo que es tan, qué sé yo, tan formal como pretende ser la ciencia. Bueno, en principio con grupos interdisciplinarios, ¿verdad? Hay esos esfuerzos, ¿verdad? En otras universidades donde se trabaja de esa forma. Yo estuve cuando me doctoré en un grupo de esos y era muy interesante, ¿verdad? Porque yo no puedo programar nada, ¿verdad? Pero el programador no sabe la historia de la ciencia cognitiva, ¿verdad? Y luego el científico cognitivo no sabe qué significa el mundo en Descartes, ¿verdad? Etcétera. Entonces, entre todos, ¿verdad? Y eso es lo que me gusta de la ciencia cognitiva, de que por fin, como han dicho algunos, podemos hacer experimentos metafísicos. Es decir, ya la metafísica no es hablemos, sino programemos algo y a ver cómo nos va, ¿verdad? Que eso es una idea más interesante, porque si fracasamos, si hacemos un programa, digamos, que queremos implementar en un robot, y si fracasamos, podemos aprender de ese fracaso, ¿verdad? En cambio, los filósofos parece que siempre están, es como, digamos, yo he defendido una posición trascendental. Si me oyeran ciertos compañeros acá, colegas, ¿verdad?, me vacilarían, ¿verdad?, porque son materialistas o porque son de otra tradición o lo que fuere. Pero la ciencia cognitiva permite eso. En vez de estar, si decimos, bueno, la inteligencia funciona así, o las bases del sentido son tales y tales, la ciencia cognitiva permite en un grupo interdisciplinario que pongamos a trabajar cosas. No sé si me entiendes, eso sería una forma de hacerlo, ¿verdad? Yo que estuve en ese lugar, por cierto, donde los filósofos se han respetado los filósofos, los conceptos y eso, porque ellos no saben conceptos, o no sé si fue que me tocó un grupo de gente muy humilde, pero ellos no se ponen a hablar de lo que no saben, ¿verdad? Y cuando usted les explica, no sé, el problema del marco, digamos, y cómo eso no solo es el problema del marco en la lógica, sino cómo eso tiene consecuencias metafísicas que vienen desde atrás, que uno puede explicar desde Leibniz, desde Kant, etc., a todos les parecía fascinante porque ya uno les hacía el camino más corto, ¿verdad? Porque les decía, tal vez no hagamos esto, sino vamos más por sistemas dinámicos y con ciertas tradiciones que vienen enfatizando el cuerpo y no sé cuánto, ¿verdad? Ellos no tienen que saber ese concepto, ¿verdad? También es el problema de que el conocimiento es demasiado vasto, ¿verdad? Y no se puede saberlo todo, ¿verdad? Entonces uno no puede exigirle a un científico, de hecho, que conozca la historia de su propia disciplina, ¿verdad? Si un químico estudia la historia de la química, pues es posible que pierda tiempo en un montón de papers que tiene que estar publicando y un montón de cosas que tiene que estar haciendo, ¿verdad? Es un problema, ¿verdad? Pero eso se medio salda con los grupos interdisciplinarios. Pero es un problema, digamos, un problema que viene del siglo XIX, de hecho. Yo, digamos, asumo tu posición en cuanto a la importancia o el valor de la filosofía dentro del diálogo interdisciplinario de las ciencias cognitivas. Y pensando en eso, sin embargo, te hago la pregunta del otro lado, o sea, más bien tomando la posición contraria, de cuál sería el aporte, digamos que el aporte fenomenológico a la ciencia cognitiva, como dice en tu título, pensando en que lo que vos presentaste suena muy interesante, el trabajo de no recuerdo el nombre del autor que estaba, Wheeler, pero digamos desemboca en la psicología evolucionaria, en toda esta onda, o sea, uno podría decir, pero eso no depende para nada del aporte fenomenológico. De hecho, la psicología evolucionaria y todo eso es todo un movimiento que se viene dando un poco al margen, ¿verdad?, por otros hallazgos igualmente empíricos y todo el trabajo de Cosmides, Toby, toda esta gente. Entonces te lo preguntaría así como haciendo de abogado del diablo, o sea, ¿qué tiene que decir? Si realmente, y con lo que vos planteaste no me queda claro si al final pensás que la fenomenología realmente tiene algo que decir en cuanto a la ciencia cognitiva. Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, el típico ejemplo que estuve explicando hoy en la clase de fenomenología del caso Schneider, que trata a Merleau-Ponty en la fenomenología de la percepción, ¿verdad?, que es una de las cosas más interesantes porque Merleau-Ponty utiliza, por ejemplo, casos patológicos, por ejemplo, para explicar lo siguiente. Según la epistemología a la que deberíamos hacerle caso,
pues uno es un sujeto que se enfrenta con objetos y no sé qué, y ve las propiedades de los objetos y lo que fuera, ¿verdad? Es un sujeto que se enfrenta a objetos. Esto es una posición, les digo yo, metafísica, no tiene ninguna comprobación empírica, ¿verdad? Que es simplemente sentido común, digamos, aplicado. Y resulta que Merleau-Ponty, por ejemplo, probó, bueno, no probó, pero no se prueba en sentido empírico, que Schneider fue una persona que en la Primera Guerra Mundial le atravesaron la jupa, ¿verdad? Con una metralleta y quedó bastante jodido. Resulta que se movía como un robotcito, así como un citripio y eso. Y muy curiosamente, el caso fue analizado por psicólogos Gestalt, por Gelby Goldstein. Es un caso muy famoso. Pero las consecuencias que Merleau-Ponty saca al respecto del libro son impresionantes, porque resulta que Schneider tenía que representarse siempre las cosas. Por ejemplo, usted le decía, Schneider, mueva las manos, entonces hacía, y movía las manos. Y eso es lo que dice la epistemología que somos, por ejemplo. Ahí Merleau-Ponty probó cómo la epistemología a la que estamos acostumbrados, que es, digamos, abstracta, probó, por ejemplo, cómo esa epistemología es apta para un enfermo. Como nosotros, por ejemplo, no tenemos que vernos las manos, no nos representamos las manos objetivamente para moverlas, etc. O sea, el aporte de la filosofía siempre es un aporte que tiene que ver con los fundamentos, ¿verdad? Yo sé que hay mucha discusión al respecto, ¿verdad? Pero a mí sí me parece que el aporte, yo no sé, ¿verdad? A mí me parece que el aporte de la filosofía siempre es crítico y eso es algo que a la gente no le gusta, ¿verdad? Como que, bueno, ustedes solo critican y ¿qué hacen, verdad? Pero sin crítica, ¿verdad? No hay revoluciones científicas, no hay crítica de los fundamentos y yo creo que tiene mucha razón Kuhn, ¿verdad? En que hay siempre una ciencia normal, ¿verdad? Que se acuerpa con presupuestos y con cosas que no permiten, digamos, que la ciencia cambie. La ciencia es conservadora, por antonomasia. Hay esa idea de la ciencia es súper revolucionaria, es conservadora, ¿verdad? Y por ende todavía se sigue hablando que la cabeza procesa información, que me parece que es bastante falso y que es una idea que va a caer. Ya hay algunos neurofisiólogos, digamos, pues hartos de esa idea de que hay retrieval y storage y ese tipo de cosas, ¿verdad? No sabemos, digamos, cómo está la información codificada ni siquiera en la sinapsis, ¿verdad? Hay mucho más de lo que no sabemos y eso no se reconoce, pero claro, la dinámica es muy complicada, sobre todo, no para nosotros, que somos pobres, pero para la gente que pide presupuestos millonarios, ¿verdad? Como que esa no crítica se afianza, nosotros tenemos esa libertad, podemos estar disparando para el aire y me parece que es fundamental para sociedades libres, ¿verdad? Que podamos hacer eso, que no estemos amarrados a presupuestos. Bueno, no me enredé mucho, pero no sé si a mí se me parece notable, digamos, el aporte de la fenomenología. Embodied Cognition, digamos que Merleau-Ponty, 1945, es el libro de cabecera de ahora de Embodied Cognition. Bueno, nadie le ponía atención, porque claro, estaba Sartre con el serie de nada, el existencialismo, su nombre, nadie le hacía caso, ¿verdad? Y ahora volvió, ¿verdad? Ciertamente pegado de investigaciones empíricas, ¿verdad? De los psicólogos Gestalt que también critica y todo, pero no sé, no me parece que sea nada negligente, digamos, el aporte de la filosofía en estos casos, a mí al menos. Él estaba primero. Entonces, si entiendo, sería que una de las tareas de la filosofía de los nuevos paradigmas buscaría la importancia, la validez, la relevancia de la integración interdisciplinar. ¿Cómo? Cognitiva, ¿verdad? Sí, tiene que ser así, porque no se puede, o sea, yo no conozco a nadie, digamos, que sea químico, ingeniero, biólogo y filósofo. No se puede. Hay personas que saben muchas cosas, ¿verdad? Pero, o sea, tener todas las competencias para hacer ciencia cognitiva con lo complejo que es, no solo el cerebro, sino el mundo y el ambiente, nuestra evolución, y luego la historia de los conceptos, es imposible que una persona lo haga solo, ¿verdad? No pueden haber polímatas en nuestra época, como fueron Leibniz y ellos, que lo sabían todo, ¿verdad? Nosotros no podemos saberlo todo, ¿verdad? Bueno, no conozco a nadie que sea un polímata en el sentido de Leibniz, es decir, estos hombres que dominaban todo el saber de su época, ¿verdad? No puede haber en la actualidad eso por el grado impresionante de especialización de todas las áreas del saber. Entonces por eso esa es la idea de esos grupos. Algunas veces salen cosas buenas, podrían salir cosas buenas de ahí, pero a mí me parece que es un presupuesto para hacer ciencia top, ¿verdad? De primer nivel
tener grupos interdisciplinarios, definitivamente. ¿Sí? No sé si se trabaja aquí así, ¿verdad? En nuestra universidad, pero es como muy común. Los grupos, un grupo de ciencia cognitiva tiene a psicólogos, lingüistas, gente que hace compu, hace filosofía, ¿verdad? Algunos hasta antropología o hasta historia, ¿verdad? Se integra gente de muchas áreas y trabajan juntos, no solo cada uno en su proyecto, cada uno tiene su proyecto, pero también hay coloquios juntos, se reúnen juntos, etcétera, como para que haya ese intercambio, digamos, de disciplinas. Y a mí sí me pareció una experiencia muy interesante, la verdad. Lucía. Estaba pensando en Jackson, que lo vimos un poco en clase, que habla de cómo es que se Jackson. siente... Mary didn't know us. Gracias. De los cuales, ¿no? De cómo es que se siente lo que percibimos. Y pensaba que ahí hay un gran campo que puede, en el cual la tecnología puede hablar y puede aportar. No sé qué piensa usted al respecto de cómo eso. Sí, de esa discusión de los cuales, la verdad, es terrible. Todavía está muy vigente. Sí, bueno, esa es la tradición, como le dije ahora, de una parte, digamos, de lo que la fenomenología considera que es investigable, pero sí, o sea, hay algo ahí misterioso, ¿verdad? En los cuales, además, ligado a la información. Digamos, Evans es un autor que tiene un libro que se llama Varieties of Reference, que se ocupa, es un libro clásico, por cierto, se ocupa de esas cosas, y hay una disputa inmensa entre lo que se llama en inglés qualiafobia, o los qualiafóbicos y los qualiafílicos, ¿verdad? Hay una discusión inmensa, ¿verdad? Yo creo que ya hacer una tesis sobre qualia es complicadísimo por la cantidad de fuentes que hay y la cantidad de discusiones, pero sí, algunos, por supuesto que es una discusión interesante. No sé si lo entendí bien. Usted dice que ahí la fenomenología podía... No respecto a los cuales, ¿no? Sino respecto a eso de la diferencia de la percepción de los demás. No sé, creo que me respondí a hablar largamente sobre cómo se pone a pensar mucho en eso precisamente, ¿no? En cómo es que se da y creo que, no sé, hay más que crítica, aporte, podría incluir la fenomenología. Sí, eso quiere decir usted. Sí. Bueno, a mí me parece que el cambio de paradigma de la cognición encarnada y toda esta cosa me parece que es interesantísimo. Yo estoy convencido, digamos, de que bueno, así lo defendí en mi tesis doctoral, que la voy a publicar. Cuando la publique ya la pueden ver, entonces sí pueden criticarme, digamos, pero ahí yo defiendo, digamos, básicamente de que hay que meter el martillo kuhniano y derrumbar la teoría computacional de la mente. Así creo yo que hay que meterlo por más que no quieran, meterlo y derrumbarlo, ¿verdad? Porque ahí está, leímos aquel artículo, ¿verdad? Epstein, de un neurocientífico sobre el cerebro, ¿verdad? Quejándose de cómo es posible que haya enfoques computacionales que no tienen, la mente no guarda memoria, ¿no? ¿Verdad? No se puede hacer un mapeo del cerebro porque todos los cerebros son diferentes, porque resulta que los cerebros cambian respecto de cada una de sus experiencias. Resulta que dos cerebros, oyendo, ya lo dijimos, la quinta sinfonía de Beethoven cambian diferente, porque depende, si yo tengo más conocimiento musical, de lo que fuera, ¿verdad? Mi cerebro cambia diferente que una persona que es más ignorante, entonces no se puede ni generalizar, digamos. Si uno mapea un cerebro, que sería además, y casi que imposible, ¿verdad? Por el nivel de complejidad, solo aplicaría para ese cerebro, ¿verdad? Precisamente por el carácter de único que tienen todos los cerebros, de cómo se modifican, ¿verdad? Entonces, ese argumento es funcionalista. De hecho, es el argumento que usan los funcionalistas contra la teoría de la identidad. Sí, tipo, ¿no? sí, claro, es un argumento contra la teoría de la identidad. Sí, no, por eso es que me parece como curioso, ¿verdad? Porque a veces, sin decir, no es una crítica ni nada por el estilo, pero terminas a veces recurriendo más bien a evidencia neurocientífica, digamos, más bien fuerte, ¿verdad? Entonces ahí hay como... Claro. No, por supuesto. Que podría ser la crítica inicial, ¿no? La crítica inicial, o sea, no, por supuesto, o sea, yo desde luego creo que hay que buscar evidencia, o sea, lo que diga un neurocientífico, por supuesto que es sobre el cerebro, pero hay también toda una ¿cómo se llama? Mainstream, ¿cómo se llama? Ciencia cochinilla, esas que hay en internet, ¿verdad? De que estamos súper avanzados en el conocimiento de aquí, y no, ¿verdad? Y eso de que, yo ya me compré el libro, apenas lo vi en Amazon, Mind Uploading, de cómo vamos a subir nuestra mente a internet,
en unos pocos años. No es posible, digamos, que haya gente tan irresponsable que publique esas cosas, pero me lo compré. Pero hay gente que cree que estamos ahí y no estamos ni ahí. Hay que reconocerlo, y eso es importante reconocerlo para poder avanzar, si no nos quedamos ahí con puras ilusiones. Pero el punto, por supuesto, mío es que la filosofía tiene que aportar en lo que atañe, la historia de las ideas, y esas cosas de las cuales los científicos no tienen ni la menor idea. Pero por dicha no todos están con ganas de, ¿cómo se dice? No todos prestan oídos sordos a eso. Y yo he encontrado más bien en los científicos, ¿verdad? Y en la gente que yo me encontré en grupos interdisciplinarios, muchos oídos para eso. En los filósofos no. Es en los filósofos a veces que uno encuentra oídos sordos, que dicen, no, la ciencia no sé qué, la ciencia no sé cuánto, y la ciencia es aquí, la ciencia es la verdad, y es todo no sé qué. Y luego uno se va con los científicos y se encuentra gente humilde que precisamente porque trabajan con ese montón de complejidad, no creen que lo saben todo. Es más como tal vez sería interesante investigar el positivismo dentro de la filosofía, ¿verdad? Que más de los filósofos a veces que de los mismos científicos que saben sus limitaciones. Con respecto a esto, es que estoy llevando un curso de psicología cognitiva, entonces el profesor nos enseña como algunos modelos y ecuaciones para predecir cuánto tiempo va a durar una persona o cuántos objetos va a memorizar o este tipo de proyectos. Eso sería como, si entendí algo, lo que estás atacando, no, ¿qué es? No. Lo que quise ser claro, ¿verdad? Husserl no tiene ningún problema con que exista, tiene que haber psicología cognitiva, por supuesto. Si uno investiga la adquisición del lenguaje, o si hay problemas, digamos, si alguien tiene lesiones cerebrales, ¿quién va a investigar eso? El filósofo, no, los psicólogos cognitivos, ¿verdad? Eso es ciencia. Eso es ciencia empírica y sus resultados son muy importantes para nuestra salud y para un montón de cosas, ¿verdad? El filósofo no se ocupa de eso. La tesis era de ciertos científicos, una disputa en el siglo XIX, de Wundt y una generación de psicólogos que además estaban ganando muchas cátedras, estaban desplazando a los filósofos. Además es un pleito, ¿verdad?, que tiene que ver con el trabajo. Es como que cerraron la escuela de filosofía, ¿verdad?, y metieran puros neurocientíficos, científicos cognitivos, ¿verdad? Que con esa idea de no, ya llegó la psicología. En ese tiempo no se decía psicología cognitiva, pero era la ciencia que prometía aclarar todos los misterios, porque lo más misterioso para nosotros es nuestra subjetividad, nuestra conciencia, cómo se genera eso en el cerebro. Eso todavía sigue siendo lo más misterioso. Tenemos más conocimiento de todo el universo, digamos, que del cerebro. Eso es impresionante, ¿verdad? Cómo es que ya tenemos un modelo, no sé si lo han visto en internet, de la forma del universo. Y así es. Sabemos cómo es la Vía Láctea, sabemos cuánto miden las galaxias exactamente, ¿verdad? Sabemos eso, y no sabemos cómo funcionan, cómo hay información en la cabeza. Algunas veces se prenden demasiadas zonas, otras veces no, es sumamente complicado. No, en absoluto. La investigación empírica es investigación empírica. Ahora, la tesis era que teníamos que investigar la cabeza para encontrar la verdad de la lógica. Específicamente se llama un psicologismo lógico, ¿verdad? Hay otros tipos de psicologismos. La discusión entre Frege y Husserl era sobre el psicologismo lógico. Y no, ahí no se va a encontrar la verdad, ¿verdad? No se va a encontrar la verdad. Así como cuando la gente dice también en las noticias que ya vieron los mecanismos de violencia que están en el cerebro, entonces que ahora les vamos a poder modificar el cerebro, lo que fuera. Por supuesto que si hay personas que han desarrollado violencia toda su vida, yo supongo que sus cerebros cambian, pero uno no podría ignorar las circunstancias ambientales, ¿verdad? Cómo creció, etc. Entonces el intracranealismo, lo que quería decir, el intracranealismo no puede pues explicar qué tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, ¿verdad? Hay un montón de otras preguntas que no se pueden resumir. Ahí es lo que estaba diciendo. Si usted estudia psicología cognitiva, no, perfecto. Y otro de los aspectos es, bueno, yo soy profesora de matemática, yo enseño matemática y en efecto yo enseño matemáticas, álgebra, funciones y todo eso, pero uno realmente ignora las bases y los fundamentos de lo que está enseñando. Es decir, conozco las bases matemáticas, pero no tengo una formación ni mínima en los supuestos filosóficos que basan lo que hago. Entonces, ni a nivel de educación casi, ni menos a nivel de matemática. Entonces, podría ser bueno como para su educación, pero no afecta en nada a su labor como matemática. Más voy a hacer algo muy controversial. La vez pasada estuve hablando en otra conferencia que el año pasado sobre la crítica del psicologismo y empecé a explicar la filosofía de la aritmética de Husserl. Yo fui pésimo para matemática
y además se empezó a hablar de funciones biyectivas y no sé cuánto, vacilándose, y dije, no, ya paremos. O sea, esto es lo más curioso, no tengo que saber nada de números, yo no tengo que saber ninguna teoría matemática, puede haberme quedado en el bachillerato y repetido 10 veces, eso no tiene nada que ver con el concepto de número, que es de lo que nos encargamos nosotros, con el concepto de número. Ahora, por supuesto, que si uno sabe mate, ¿verdad? Y tiene mucha más, hay que tener conocimiento, digamos, si uno es un filósofo de la matemática, ¿verdad? Pero el concepto de número, usted tiene que tener el concepto de número para dar clases de matemática, ¿no? ¿Verdad que no? Pero ¿O sí? para enseñar matemáticas sí está, porque... No, para pensar en la esencia de la matemática, ¿verdad? O para pensar cómo es posible que un teorema, digamos, de hace 2000 años, cuando un niño lo agarra hoy, se le reactiva, ¿verdad? Cómo ese conocimiento universal funciona como una tradición, pero no es una tradición histórica en el sentido de la historia, sino que tiene una fuerza, digamos, eso es una reflexión filosófica. Eso no, por lo general no piensa en matemática, ¿verdad? No le Sí, interesa. exacto. Uno hace matemáticas ignorando todo lo que hay detrás de, digamos, que subyace, y las hace bien, digamos, pero en efecto uno, cuando hace ciencia, no piensa sobre los fundamentos de esa ciencia. No, ni sobre la historia, ¿verdad? Se podría, usted como matemática podría estudiar historia de la matemática, pero no afecta para nada su labor como matemática, podría decodificar códigos y descubrir a criminales y todo lo que quiera, sin saber qué es un número, qué es el concepto de número, sin imaginarse, digamos, que hay una discusión filosófica desde la antigüedad al respecto, ¿no? Una cosa no va con la otra. Sí. Yo sé que suena muy radical eso de que la filosofía tiene algo que hacer, la gente siempre lo discute a uno, pero sí, no necesitamos saber matemática para pensar en la esencia de la matemática, es yo sé, aparentemente muy controversial. No ocupo ser biólogo, digamos, para por ejemplo, ver de dónde vienen los conceptos de la vida, ¿verdad? Pero por supuesto, como un hombre culto del siglo XXI, por supuesto que uno tiene que estar claro sobre las teorías vigentes de nuestro tiempo, ¿verdad? Y eso es claro en todos los filósofos, ¿verdad? Kant y Husserl y todos ellos estaban informados, ¿verdad? De todo lo que sucedió, de la mecánica cuántica y de Einstein, todo el mundo está fascinado, digamos, por los descubrimientos de su época, como todos nosotros, ¿verdad? Que descubrieron agua en Marte, todo el mundo se emociona, ¿verdad? Lo que pasa es que no sé si se entiende, ¿verdad? Todo hombre culto tiene que saber esas cosas, pero... No es necesario, digamos. ¿Para qué? Me diría que sí es necesario para ser un hombre culto, un filósofo, un profesor, estar informado sobre los descubrimientos de la época, ¿verdad? Por supuesto, yo creo que sí es necesario. Pero para usted ser matemática no tiene que saber de la historia de la matemática, ni la esencia del número, ni esas discusiones bizantinas de los filósofos. Es por ello que puede decirse que el camino filosófico de Husserl está marcado desde su génesis por el esfuerzo crítico y feroz contra lo que considera un ídolo que amenazaba con sustituir y oscurecer enteramente el pensamiento filosófico. Quizá no es recomendable, por supuesto, que un joven académico no establecido comience su carrera criticando a los más eminentes científicos de la época y llamando sus teorías absurdas. Pero eso mismo es exactamente lo que hizo Husserl. Lanzó una guerra contra puntos de vista prevalecientes, impuso un reto precisamente a aquellos profesores y científicos que los defendían. La idea general que criticó y desmanteló Husserl por considerarla insostenible no solamente era popular a principios del siglo XX, sino que se estimaba que de su éxito dependía un gran avance en la comprensión de nosotros mismos y en nuestra misión de convertirnos en verdaderos maestros y posesores de la naturaleza, por utilizar las palabras conocidas de Descartes. Se trata de una idea que, si alcanzase su cúspide, coronaría los esfuerzos naturalistas y positivistas que ya eran anhelados desde el siglo XIX. Se trata de la siguiente idea: la teoría del conocimiento debe ocuparse de la naturaleza del pensamiento, de la percepción, de la facultad de juzgar, de creer y de todos los procesos involucrados en el saber, facultades que hoy en día denominaríamos cognitivas. Debería ser obvio, por ello, que todos estos procesos involucrados en el conocimiento deben ser investigados por una ciencia adecuada para estos fines, y esta ciencia, desde luego, es la psicología. Pero el punto neurálgico de la investigación psicológica del conocimiento conllevaba consecuencias aún más radicales, puesto que sí es cierto que nuestra capacidad de razonar científica y lógicamente encuentra su fundamento en ciertos procesos naturales, como juzgar, creer, percibir o estados mentales, entonces debe concluirse que la psicología es la ciencia que más adecuadamente se ocupa de estos procesos. Y dado que la psicología es una ciencia empírica,
debe ser posible estudiar las leyes del pensamiento desde un punto de vista naturalista. Por tanto, la psicología provee el marco teórico en que se funda nuestro razonamiento científico y lógico. Ante todo, los seres humanos somos criaturas que hemos evolucionado a partir de medios naturales y nuestras facultades cognitivas o cognitivas deben también ser explicadas por las circunstancias biológicas que en primera instancia posibilitaron el surgimiento de nuestro razonamiento lógico. Esta era la posición prevaleciente sobre el origen del conocimiento a principios del siglo XX y su nombre es psicologismo. Hoy quiero repetir el viejo truco fenomenológico de reiterar la vieja refutación del psicologismo, pero solamente con el fin de vincular la crítica del psicologismo con la discusión actual en torno a la relación entre la ciencia cognitiva y la filosofía fenomenológica, que como les dije al principio vamos a ver con la obra de Wheeler. El rodeo por el psicologismo quiere mostrar, en primer lugar, la distintiva actitud antinaturalista y antipsicologista de la filosofía fenomenológica, y en segundo lugar, fustigará el proyecto de reconstrucción conceptual de la ciencia cognitiva de Wheeler, que no cree que la fenomenología y una postura naturalista deban chocar antitéticamente, como si estuviéramos en una encrucijada entre la escila del subjetivismo y la caribdis de la mecanización subagencial. Entiéndase en primer lugar que Husserl no niega el estatuto científico de la psicología, es decir, no disputa que exista una ciencia que investigue la naturaleza de los procesos mentales que surgen de estratos neurofisiológicos. Según un conocido ejemplo husserliano que aparece en las investigaciones lógicas, puedo perfectamente decir en español la proposición Copenhague es la capital de Dinamarca. Inmediatamente puedo decir la misma proposición en inglés y en alemán, ¿no? Copenhagen is the capital city of Denmark. Puedo decir también Copenhagen is the Hauptstadt Dänemarks. Desde luego, debe ser posible investigar neurofisiológicamente cómo funciona a ciencia cierta el cerebro de un políglota. Podemos con toda legitimidad preguntar cómo se modifica el cerebro de una persona que habla más de un idioma. Por tanto, es enteramente legítimo el que preguntemos cómo el proceso de adquisición de una segunda lengua o más reestructura el cerebro, porque hoy en día sabemos que el cerebro se reestructura y cambia con las experiencias adquiridas por un agente. Husserl, en suma, no disputó en su crítica del psicologismo la existencia de la psicología, ahora faltaba más. Y hoy en día tampoco negaría la posibilidad y necesidad de una psicología cognitiva que se encargue de estos problemas científicos y de muchos otros. Sin embargo, la verdad de la proposición Copenhague es la capital de Dinamarca ocurre en estados mentales distintos. Si suponemos que el cerebro se reestructura de forma diferente cuando una persona dice algo en otra lengua que no es la nativa. Pero esos estados fisiológicos no la afectan, no la tocan, no tienen nada que ver con que la proposición sea verdadera. En efecto, la proposición según la cual Copenhague es la capital de Dinamarca es verdadera, aunque la profiramos en 100 lenguas diferentes. Esto quiere decir que el carácter verdadero El doctor Jethro Massis obtuvo su doctorado en la Universidad de Wurzburgo, que para algunos de los estudiantes de mi curso tal vez les recuerde a las discusiones de la psicología estructuralista en los inicios de esta disciplina. Y Jethro Massis es profesor de la Escuela de Filosofía de nuestra universidad. Y ha estado trabajando en diversos temas relacionados precisamente con cognición, con las ciencias cognitivas, con la fenomenología y con la cognición encarnada específicamente. Esta actividad es parte es realizada como parte de las actividades también de la sección de epistemología y argumentación de la Escuela de Filosofía y de la maestría de ciencias cognitivas. Entonces lo dejo aquí. Entonces, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Mauricio, en primer lugar por la invitación, bueno, y a todos ustedes por su presencia. En primer lugar, como comentario introductorio, debo advertirles que este texto que les voy a compartir está en inglés. He tratado hoy en la tarde, porque solo he tenido tiempo hoy de traducirlo, entonces lo veo como la mitad más o menos. Entonces a la mitad retomo el texto en inglés y voy a traducir simultáneamente por si cantinfleo un poco, es por esa razón. Además, el texto fue leído ya previamente en un congreso de filosofía en Louisiana State University y
ahí obtuve bastante retroalimentación, bastantes críticas, entonces no se trata exactamente del mismo texto, yo diría que lo he mejorado, precisamente porque creo que di una impresión errada al principio por afirmar mucho lo que les voy a mostrar ahora, que es la crítica de Husserl, o la refutación husserliana del psicologismo. Entonces voy a hacer dos cosas. En primer lugar, me voy a ocupar de ciertas precisiones fenomenológicas que me parecen introductorias, como para dar cuenta de qué se trata la filosofía fenomenológica, puesto que cuando digo fenomenología, de la proposición no habita en esos procesos fisiológicos y que sería absurdo el tratar de buscar la verdad de una proposición, por ejemplo, en conexiones neuronales. Así que esta es la crítica de Husserl contra el psicologismo, que no distingue el psicologismo entre dos ámbitos que son enteramente diferentes. En primer lugar, el objeto del conocimiento, en los ejemplos anteriores, la verdad de que Copenhague es la capital de Dinamarca, y dos, el acto de conocer, el proceso fisiológico que se lleva a cabo en nosotros cuando firmamos la proposición. Incluso Husserl afirma que se trata de un error categorial, porque debería ser claro que las verdades lógicas son independientes del acto físico y real de tener un pensamiento o afirmar una proposición. El pensamiento llevado a cabo es isomórfico respecto de la verdad o falsedad de ese mismo pensamiento. Así tenemos entonces dos instancias: el aquí y ahora de proferir un juicio o una proposición, y el proceso neurofisiológico que subyace al acto de ese proferir. Pero también el significado de la proposición y su valor veritativo no puede decirse que estén sometidos a las leyes naturales de los actos subyacentes de juzgar, creer, percibir, pensar o saber. Porque si este fuera el caso, tendríamos una lógica y verdades matemáticas diferentes si hubiésemos evolucionado de otra forma, lo cual es a todas luces absurdo. Las verdades lógicas no dependen de cómo hemos evolucionado. No es que si los perros evolucionaran suficientemente, tendríamos lógica perruna, y si lo hicieran los caballos, lógica equina. Es por esta misma razón que tampoco podemos hablar de lógica latinoamericana o de matemática jamaiquina. La lógica no es factual, y por ello no se ve afectada en lo más mínimo por los matters of fact, como le gusta decir a Husserl, la expresión inglesa en las investigaciones lógicas. La lógica se encarga de estructuras y leyes ideales que se caracterizan por su exactitud, por su certeza. La psicología, por otra parte, es una ciencia empírica que investiga la naturaleza factual del pensamiento, por lo cual sus resultados también se caracterizan por la vaguedad, la probabilidad y la inexactitud que distingue a todo resultado de cualquier ciencia empírica. Un experimento nuevo puede traer nuevos resultados y podemos votar nuestras teorías. Un experimento no vota en absoluto la verdad de 2 y 2 es 4, ¿verdad? Si sucede una revolución en la matemática, se trata de reglas internas al mismo juego, refiriendo exclusivamente a la experiencia fenomenal, tal como se conoce en la filosofía analítica de la mente, en la tradición de Thomas Nagel, del artículo famoso de 1974, What is it like to be a bat? ¿Verdad? ¿En qué consiste o en qué se siente ser un murciélago? No estoy hablando exclusivamente de la experiencia fenomenal o subjetiva o las apariencias o los sentimientos, sino que me estoy refiriendo a lo que clásicamente en la tradición alemana de Husserl, Heidegger, etc. se entiende por fenomenología. Y en la segunda parte voy a ocuparme de un proyecto que se pretende fenomenológico muy interesante de Michael Wheeler, que es un profesor inglés, pero que trabaja en la Universidad de Stirling en Escocia, que publicó en el 2005 un libro intitulado Reconstructing the Cognitive World, reconstruyendo el mundo cognitivo, The Next Step. Y ese Next Step, es un trabajo cognitivo, es hacer de la ciencia cognitiva heideggeriana, lo cual es muy sorprendente, no tanto puesto que Hubert Dreyfus había iniciado esta tradición en los años 70, pero tiene algunos problemas, algunos retos y algunas discusiones, digamos, interesantes, de forma que con eso voy a terminar la conferencia. Entonces, sin más, comienzo con las precisiones fenomenológicas, que son más o menos introductorias. En 1900, un joven docente interino de filosofía, Edmund Husserl, publicó la primera parte de una obra de ruptura intitulada Investigaciones Lógicas, Ein Werk des Durchbruchs, una obra de ruptura, así se refirió Husserl de forma retrospectiva a su ópera prima en el prefacio a la segunda edición de 1913. Como es sabido, la obra principia con un estudio extenso y muy difícil intitulado Prolegómenos a la lógica pura, que es famoso por la crítica mordaz
con que Husserl se refiere a estilos de pensamiento de la época que considera no solamente equivocados, sino también absurdos y peligrosos. Y esto en cuanto impedían el avance de la razón al fomentar una imagen falsa del ser humano. Pero resulta que esos modos y estilos de pensamiento formaban parte de la ciencia normal, por decirlo en términos kuhnianos, de la época, y eran asumidos sin cuestionamiento por los más importantes psicólogos, filósofos lógicos y matemáticos que ocupaban por entonces las más eximias cátedras en las universidades alemanas.